¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo, 21:02, 16 grados la temperatura en Asunción. Como cada domingo estamos por Unicanal, también estamos por el 13. Gracias por la preferencia. Pipo, ¿qué tal? Muy buenas noches, Jorge, a la audiencia. Estamos aquí para hablar. Últimamente los temas económicos son realmente, desde los temas macroeconómicos hasta los temas que vamos a tocar más tarde, microeconómicos, lo que el bolsillo de la gente directo, son los temas que realmente importan hoy en día, son los que le tocan a la gente, ¿verdad? Que después en los medios y en las redes estemos en otro mundo fantástico que no existe, digamos que es otro problema, pero la realidad está en otro lado. Tengo que hablarte hacia acá porque el micrófono está de este lado. Voy a poner dos micrófonos la próxima. ¿Están punteros ustedes? Estamos punteros. Con Nacional. Torre Obrero es la capital del sentimiento. Estaba mirando el partido Olimpia Sol de América. Estábamos súper bien. Derli se hace expulsar. Nos quedamos con 10. A lo mejor fue la mano negra, él expulsó otra vez. Usted le perjudica, ¿quién le perjudica? Increíble, como si ganábamos este partido estábamos punteros. Empatamos 2-2. Explicarle a Ana Libertad que perdió 4-0 con Guaireña. Yo no quiero desmerecer la Guaireña, pero digo nomás, yo el fútbol que está en este país está medio... No hay rival chico ni rival grande acá. Bueno, y Libertad perdió, ¿no? Está a 5 puntos de la punta, porque está puntero hace una semana. Por fin jugaron 11-11, hace rato no juegan 11-11. Y Cerro le ganó 11-11. Bueno. Tengo que preguntarle a Chiqui a ver cómo se le gana a Libertad y ya está. Bueno, Sassá metió el gol. Sassá es cerrista, de hecho, ¿no? Todos los salcedos son cerristas. Qué increíble, o sea, que no sé para qué yo me entusiasmo otra vez con el... No sé para qué me... Pero, ¿sabe que dentro de una semana está puntero otra usted va así, pues? Sí, es cierto. Bueno, Gustavo Leite, hablamos la semana pasada en Radio 1. Y yo rescaté dos cuestiones, ¿verdad?, que me parecen interesantes. Por un lado, esto que dijo el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene toda la razón del mundo. Él enumera las condiciones que tiene Paraguay para invertir, ¿verdad? Una serie de condiciones. Pero hoy esas condiciones están dadas. ¿Pero sabe por qué, verdad? Porque se está yendo el gobierno de Marito. Cuando a mí me decían, vos sos muy alto porque no jugaba básquet. Yo tenía las condiciones, no jugaba más bien, pero tenía condiciones para jugar básquet. Y ya lo del síndrome del pato rengo se aplica con Marito de manera anticipada, faltando un año, porque generalmente sí, más eso, de un año, Jorge, esto comenzó de la campaña de Velázquez. La soledad del poder se da cuando ya se sabe quién va a ser el sucesor, se va quedando solo. Sin embargo, ¿viste esa foto? La inauguración de una estación de servicio en Canindeyú. Un acto oficial, ¿habían cuánto? 20 personas. Sin exagerar, había 20 personas. Pero después también hay otras cosas. Había el acto de Brunetti, parecía un cumpleaños. Entonces remata Gustavo Leite, dice, sí, Marito con el síndrome del pato rengo y la gente con el síndrome del bolsillo peno, haciendo referencia a lo que vamos a hablar, ¿verdad? La realidad en la calle no hay plata. Y eso tiene una explicación. El candidato a senador, Luis Petengil, el otro día leíamos sus declaraciones, hacía referencia a que la prensa tiene un enfoque muy negativo de la realidad. Entonces yo decía, pues ¿cómo no vamos a tener un enfoque negativo cuando le escuchamos, por ejemplo, a los representantes de Capro, con quienes vamos a hablar, describen una situación desastrosa, que advirtieron en su momento cero apoyo del gobierno, pero cero. Tenemos una inflación de 2 dígitos después de ¿cuántos años? Hablábamos con Adriana Chaparro, Asociación de Confeccionistas del Paraguay. Es triste ver cómo las empresas están desapareciendo, el contrabando. Este gobierno no ha hecho absolutamente nada para hacer frente al contrabando. Y lo que nos decía Cristian Franco, el propietario de un local gastronómico en el microcentro de Asunción, ahí sobre calle Palma, está desesperado por el tema de la inseguridad. Que es fruto de la falta de trabajo y la falta que la gente está mendigando en las calles. Un conjunto de cosas, ¿verdad? Pero bueno, yo entiendo porque Petengil sí tiene mucho trabajo. Claro. Toda la ruta está haciendo él, acabo de venir de Ciudad del Este. Y después lo otro, yo no recuerdo un gobierno o un presidente que haya tenido tanta prensa a su favor. Prácticamente el 80% de los medios de comunicación a favor de Mario Abdo Benítez. Sí. Dicho esto, teniendo prensa a su favor, 4 años de gestión, el 80% de los medios de comunicación, este mismo presidente tiene el 85% de rechazo. Y ahora, último detalle, 7.000 millones, 100% más de deuda externa. Crecimiento cero. Bueno, están con nosotros Enrique Ojaco, vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Procesadoras de Oleaginosas y Cereales, CAPRO. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo se pronuncia? Perdón, antes de preguntar, decirte mal tu apellido. ¿Oaco o Jaco? Oaco. Sí, no sé, la H es muda. Es muda, Oaco. sí. Ahí. Bueno, Es de descendencia de vascos. Está bien. Bueno. Y está Sandra Noguera, gerente general de CAPRO.
¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes, Pipo y Jorge. Un saludo a toda tu audiencia también. Bueno, a ver, arranco con Sandra. ¿Cómo se da? Veíamos unas declaraciones tuyas a través de redes sociales. En principio posteabas incluso una fotografía, la presencia del presidente Mario Abdo Benítez. ¿Cuándo se quiebra esa, no digo relacionamiento, ¿verdad? Pero generalmente los gremios, por una cuestión natural de supervivencia, tienen que estar bien con el gobierno, digamos, ¿verdad? Porque tienen que trabajar de manera coordinada, en conjunto. ¿En qué momento se quiebra eso y ustedes dicen, por favor, basta, vamos a pegar el grito al cielo y hacer referencia a la advertencia que ya habían hecho ustedes en antelación, que una crisis tremenda se venía y no han hecho absolutamente nada? Bueno, Jorge, nunca se quebró la relación. Nosotros trabajamos con el gobierno. De hecho, esa fue una visita oficial que se hizo por el Día de la Industria para que el presidente y su comitiva pueda dimensionar todo lo que esta industria genera en el país. Sí podemos decir que hubo un impasse también cuando se aprueba la reforma tributaria. Con esa reforma tributaria nosotros quedamos en una posición totalmente en desventaja con relación a las industrias de otros países, ya que se eliminó a través de la reforma tributaria la posibilidad de que nosotros podamos recuperar el IVA cuando exportamos productos industrializados, siendo de esta manera las únicas industrias que no tenemos la posibilidad de recuperar el IVA. Y nos dan el mismo tratamiento tributario que la exportación de soja en estado natural. Es decir, no hay una política de fomento a la industrialización, a darle mayor valor agregado a nuestros productos agrícolas que producimos y que son de muy buena calidad. Después de eso, con este quiebre de cosecha, que se perdió más del 60%, nosotros sí alertamos a principio de este año de que íbamos a quedarnos sin materia prima en el segundo semestre del año más o menos y que teníamos que adoptar algunas medidas, y una de ellas era poder flexibilizar el régimen de admisión temporaria existente en la reglamentación del Código Aduanero. Entonces teníamos que hacerlo para poder importar soja, porque veíamos ya que nos íbamos a quedar sin materia prima localmente. Entonces la idea era poder buscar abrir los mercados regionales, ya que nosotros no importamos. Entonces era empezar a golpear puertas para ver quién tenía disponibilidad de soja para vendernos, pero eso teníamos que hacerlo mucho antes. Entonces en enero presentamos ese pedido, se empezó a trabajar una mesa de trabajo con las distintas instituciones competentes. Lastimosamente el decreto se aprueba ya bastante tarde, se aprobó en mayo, pero su reglamentación se completa recién en agosto, con lo cual no nos dieron mucha posibilidad de poder golpear esas puertas, porque la cosecha de esos países ya estaban totalmente colocadas. Entonces perdimos esa oportunidad de poder mitigar en alguna medida ese impacto económico, ese impacto negativo que tuvo el quiebre de cosecha. Por eso las plantas en este momento están paradas y por eso fue el tuit, ¿verdad? Para describir la dura realidad por la que estamos pasando en este momento. Enrique, acá teníamos, yo recuerdo años atrás, varias fábricas de aceite. Teníamos Capsa, que era una especie de ícono de la industria paraguaya, era una cosa así de Capsa. Uno hablaba de Capsa, era un monstruo gigantesco que estaba ahí. Teníamos aceite de Itaúa, teníamos fábricas de aceite de coco, teníamos, bueno, el aceite de soja después. ¿Qué pasó con el negocio del aceite que se fue de Paraguay? O sea, ¿por qué no es negocio producir aceite en Paraguay? O sea, es extrañísimo. ¿Qué es el contrabando? ¿Cuál es la situación? Sí, bueno, tú lo has dicho, uno de los principales problemas que tiene el país es que las fronteras son muy permeables al contrabando. Nosotros estimamos que más del 30% del aceite que se consume de manera doméstica es traído de contrabando, con lo cual a esas fábricas que son formales, que tienen que tributar todos sus impuestos, tener a la gente... los importadores formales. Claro, entonces es muy difícil competir en esa situación. Eso ha hecho que muchos jugadores vayan cerrando sus puertas, todavía quedan algunas, pero bueno, es uno de los temas dentro de la agenda también que se trabajan con el gobierno. Reconocemos que no es fácil esa lucha, pero es una de las razones por las cuales las fábricas en Paraguay, la industria nacional, tienen que competir con esa desventaja. Es decir,
por un lado el contrabando a nivel local y por otro lado medidas o cambios de reglas impositivas, como mencionaba Sandra. De un día para otro se equiparó esta industria a lo que es la exportación en estado natural y se perdió uno de los pocos incentivos que tenía la industrialización. En esto, yo siempre lo digo, no hay que ser ingenuo. Los países que crecen y que salen de la pobreza lo hacen a partir de la industrialización. No hay países que sean grandes en el mundo, potencia en el mundo, a partir de exportación de productos en estado natural o exportación primaria. Y ahí justamente, Sandra, al perder ese incentivo se pierde competitividad a nivel internacional, o sea, ni siquiera para exportar, porque hablamos en el mercado local es difícil por el contrabando, pero el mercado mundial requiere alimentos, requiere aceite y compañía. Claro. No somos competitivos, entonces no podemos producir acá. ¿Y por qué se dio ese cambio? Porque yo me acuerdo que varias industrias tenían ese incentivo de la devolución del IVA. ¿Qué pasó con ese? Y necesitan recaudar más, Pipo. Eso es lo que nos explican a nosotros. ¿Cómo vas a recaudar más si producir menos? O sea, no tiene lógica. Voy a apretar acá para que no se funda, entonces No. en vez de rendirme 10, me rinde 0. No, claro, lo que ellos pretenden es que nosotros sigamos produciendo al mismo nivel con sacándonos ese incentivo, lo cual no va a suceder, ¿verdad? Un dato yo que no soy economista que lo haga está bien, pero no sé. Un dato concreto es que la industrialización en el país no va en aumento ni se mantiene, sino que hace 4 años consecutivos que cada vez se industrializa menos, hablando de industrialización de soja, ¿no? Sí. Entonces, eso es dato, no es relato, no es información pública, ¿Cuántos puestos de estadística. trabajo son esos? 8.800 puestos directos e indirectos que genera toda esta industria. ¿Y qué ha dejado de generar? ¿Va a dejar de generar o ya dejó de generar o es lo que quedan los 8.800 puestos? No, nosotros estamos tratando de adoptar las medidas necesarias como para no afectar a ningún colaborador. Lo primero que se ve afectado son los contratos con terceros, porque le damos prioridad justamente a los colaboradores directos, ¿verdad? En ese sentido estamos trabajando, Pipo. Pero cuando hace rato decías, estamos trabajando coordinadamente con el gobierno, ¿dónde se da este punto de inflexión? Porque al final, mencionaste, nos quedamos en una posición incómoda. ¿Y quiénes son los interlocutores con ustedes del gobierno para definir esto? ¿Con quiénes hablan? ¿Con el ministro de Hacienda? ¿Con el de Tributación? ¿Con Sí, quién? hablamos con el ministro de Hacienda en un primer momento, después para trabajar en concreto con este decreto de admisión temporaria, trabajamos con el ministro de Industria y Comercio, él fue el que lideró y coordinó con las demás instituciones, bueno, y las demás instituciones eran el CENAVE, el INTN y aduanas. Entonces esa mesa de trabajo estaba conformada por ellos y finalmente hubo también un cambio. Cuando se aprueba el decreto, en ese momento se cambia el viceministro de Industria y ahí es como que se perdió también el hilo de las negociaciones que se estaban llevando adelante con las otras instituciones, porque tanto Castiglioni como el viceministro de Industria, que en ese momento era Ramiro Samaniego, eran los que llevaban a cabo las reuniones de coordinación. Lastimosamente hubo ese cambio en medio de la aprobación del decreto y con el nuevo viceministro de Industria tuvimos que otra vez hacer todo el trabajo para ponerle al tanto de lo que estaba sucediendo y bueno, y la urgencia no fue tomada en cuenta. Es medio surrealista esto. Increíble. O sea, lo que me contás es surrealista, o sea, no tiene lógica, no tiene razón de ser, o sea, primero que yo aumente, o sea, te saque un beneficio que yo te estoy diciendo, si me sacaste el beneficio, te estoy avisando, no voy a ser competitivo, voy a tener que cerrar. Igual te cobro el impuesto, esta vez no te devuelvo eso porque pienso que voy a recaudar más. O sea, hasta infantil, si no fuera tan dañino. Lo otro es decirme, bueno, cambié el viceministro, pero tengo que empezar de cero y ahora no puedo traer la soja y ya me perdí la oportunidad, voy a cerrar. O sea, está en el juego casi 10.000 puestos de trabajo. Son 50.000 personas directamente afectadas por eso, son 10.000 familias y no hay apuro. O sea, no hay. ¿Cuál es apuro en qué hay? Entonces, no sé. La realidad es que nosotros creemos que la visión del país de largo plazo es la industrialización. Esa visión de cortoplacista de recaudar más en un momento y sacar un beneficio genera un daño porque es mirar solamente en el momento la coyuntura. Nosotros siempre hemos tratado de explicarle al gobierno y a todos los gobiernos con los que estamos trabajando desde que se empezó a aumentar la capacidad industrial en Paraguay. Es un pecado que Paraguay deje ir materia prima sin industrializar afuera del país. De toda la materia prima que se produce en el país, la realidad es que la mayoría se procesa en Argentina y en Rusia, es decir, fuera de las fronteras de Paraguay. En Paraguay, en el año récord, hemos llegado a industrializar el 40% de la producción, es decir,
ni siquiera llegamos a la mitad, y eso es porque el país no tiene una política de decir, lo que yo produzco en mi tierra no lo puedo exportar sin darle un poco de valor agregado. Esa frontera tiene que dejar adentro del país la riqueza, porque si seguimos dejando la materia prima, esa riqueza se la llevan otros países. Y a Entonces, esto se suma lo otro que ya, ¿te acuerdas cuando fue que hablamos con un representante de una industria que produce aceite? Y me decía, cuando fue hace 2 o 3 meses, tuvieron que cerrar. Sí, dejar en stand-by porque el tema del contrabando les liquida. Y me dice, nosotros tocamos todas las puertas, pusimos la realidad con prácticamente todas las autoridades. Recuerdo de esa conferencia de prensa en el local de la UIP, donde estaban más de 80 y pico de gremios, sentando una posición determinante sobre el tema contrabando. Y un hecho que a lo mejor es importante, yo digo, dar señales por parte del Ejecutivo, por parte del gobierno, de que les interesa o están preocupados de hacer frente al tema contrabando. Siguen las mismas personas al frente, para no poner nombre. El mismo ministro anticontrabando, el mismo titular de la Armada, quienes deberían hacer los controles, y no ha cambiado absolutamente nada. Porque si tenés el reclamo, imagínate la fuerza que tienen ustedes, los gremios de la producción, sentando una posición clara y no hay reacción. Entonces vos decís, estamos en una indefensión tremenda. En contrapartida, lo que pasó la semana pasada, vienen creo que 2.000 personas, 700 empresarios de diferentes partes, mirando a Paraguay como un país potencial donde hacer inversiones, y esto que ustedes describen ahuyenta a los inversionistas. Yo leo las declaraciones de ustedes y quiero invertir en Paraguay, digo, lo que menos ya hace es invertir en Paraguay. concretamente lo que vos decís, una realidad de nuestro sector, luego de esas inversiones millonarias que describía Pipo, que fueron principalmente en el año 2012-2013, del 2014 hasta la fecha, no hubo ya inversiones importantes en nuestro sector por esta situación que les mencionamos. Cambio de regla de juegos, orfandad cuando reclamamos temas y pedimos mesas de trabajo, y en conclusión, de esa manera, si bien creemos que Paraguay tiene todas esas aptitudes y ese potencial, estamos a la espera de ver señales claras del gobierno, ¿no? Y eso a pesar de que fuimos la inversión extranjera directa más importante, somos la inversión extranjera directa más importante en los últimos 10 años. Y todavía no tenemos el apoyo que necesitamos como para poder desarrollar mejor y consolidar este sector. Con las inversiones que mencionó Enrique, en el 2013 se dio un salto en el procesamiento de la capacidad instalada de 1.500.000 toneladas a 4.500.000 toneladas. Y no estamos pudiendo utilizar todo el potencial que tenemos. Y tenemos que recordar también que si nosotros podemos consolidarnos, podemos atraer otras inversiones en el sector avícola, en el sector porcino, en el sector de biocombustibles. Este sector tiene demasiado que dar todavía si tiene las condiciones adecuadas, el clima de negocios ideal para que podamos desarrollarnos. Usted tiene un tema, 2 preguntas. Primero le quería preguntar cuánto era el margen que generaba de diferencia entre exportar materia prima y la diferencia del valor agregado que generaba al convertir en aceite, más o menos, es un cálculo por tonelada de soja. Y segundo, el tema de eso que vos decís, ¿verdad? O sea, el hecho de que no se produzca aceite de soja acá hace que no se genere el speller para otras industrias que son como el tema de la avícola, el tema porcino y compañía, que no pueden conseguir el speller, que es lo que usan para la comida, ¿verdad? Así es, en Paraguay se ha llegado a dar esa situación dramática de que terminen importándose productos para alimentación animal, siendo que acá tenemos las fábricas para poder producirlo localmente, y es porque no había suficiente cantidad, sumado a la sequía, ¿no?, que requería mayor cantidad de alimentos balanceados, con lo cual terminamos enviando la soja a que se muela a otro país para que luego importemos el alimento balanceado en Paraguay para terminar dándoselo totalmente. Entonces, ¿cuál es el valor agregado, Sandra, que hay entre exportar soja en estado natural y aceite? ¿Cuál es la diferencia? Es más del doble. Depende de los precios internacionales, ¿verdad? Pero más del doble. Esto a nivel divisas este año se va a sentir, Sí. ¿no? O sea, de hecho, ya los datos no nos permiten mentir en el BCP. La caída en divisas internacionales este año es muy importante,
esperemos que el año que viene no nos golpeen de vuelta, pero va a ser una situación que se va a sentir en el tipo de cambio sobre todo. Y esto depende de dos decretos. Uno es devolverle el reintegro del IVA y Esa dos... es una ley. Esa es una Es una ley. Y el otro es el tema de poder permitirle por lo menos este año importar, si es que queda dónde importar. Mira, no queda de dónde importar, pero sí los pronósticos climáticos no son positivos para la siguiente zafra. Entonces, como primera medida, lo que el gobierno debería hacer es prorrogar la vigencia de este decreto, porque este decreto, encima que fue reglamentado tarde, va a estar vigente solo hasta el 31 de diciembre de este año. Entonces, lo primero que hay que hacer es prorrogar eso. Lo ideal sería que este decreto o este régimen sea aprobado por ley y ojalá que los legisladores que estén viendo este programa puedan hacerse eco de ese pedido y puedan realmente ver la importancia de fomentar este sector. No le hacemos daño a nadie si podemos importar soja Si de no hay un otros problema países. que el tomate o que le está perjudicando No. al productor, el productor de soja que le importa 3 cuernos, si vos le comprabas allá o comprabas él, o sea, no hay un problema. No, aparte que nosotros tenemos, las industrias tenemos una capacidad ociosa de hace años de más de 1.080.000 toneladas. Entonces, en épocas de incluso de super zafra. Entonces, no va a entrar a competir esa soja importada con la soja de producción local. Acá estoy viendo este material elaborado por ustedes. Dice, desarrollo de industrias afines. La industria aceitera nacional es el eslabón fundamental para el posterior desarrollo de la cadena. La producción avícola, porcina, la piscicultura, productos lácteos, ingreso de divisas, destino más diversificado, generación de empleo, efecto derrame y demanda de bienes y servicios. Y nosotros estamos hoy ante la urgencia de lo que hablamos, después de lo que pasamos por el tema de la pandemia, la necesidad de la reactivación económica. Entonces, desde el gobierno, desde el Estado, se tienen que crear las condiciones para eso. Sin embargo, hoy, volviendo con el caso puntual de ustedes, lo que menos se generan son esas condiciones. Con todo lo que esta industria o este sector puede llegar a mover y a generar, ¿verdad? ¿Y cuál es la prioridad hoy? Reactivación económica, después de 2 años durísimos que tuvimos. ¿Cómo es que no se crean estas condiciones? Yo entiendo que vos te pones nervioso así. Hasta hay una cuestión de sentido común, ¿verdad? Sí, te enfermas de tonterías, o sea, de incapacidad sobre todo. O sea, uno, no darte cuenta que vas a fundir una industria si él quiere sacarse incentivo y va a dejar de recaudar en otro lado. Y dos, no darte cuenta que encima que hiciste eso no puedes no le dejar importarse y te das vuelta y cambiar el viceministro, cambió, tenés que explicarle. ¿Para qué tenés que explicarle vuelta al viceministro? Hagan, ejecuten, terminen. No veo que nadie esté preocupado en el gobierno porque el país esté bien. Pues eso es, la improvisación es de terror. Cuando vos hablabas de una política clara, ¿verdad? En ese sentido, independientemente al signo político, a quien esté como administrador, ¿verdad? Si vos tenés un Son norte, políticas de Estado. una política de Estado bien definida en este sentido, hacia ahí hay que ir, ¿verdad? Porque están dadas las condiciones. Acabo de leer todo lo que esto representa, ¿verdad? Sobre todo cuando ellos vinieron con una inversión, hacen una inversión en 2013, grande, estamos hablando de muchos millones de dólares. Llega el 2018 y te dicen, no, te cambiamos la regla de juego. Eso es terrorífico a la hora del día de mañana. Si cualquiera le pregunta a ellos, che, ¿te conviene invertir en Paraguay? Porque el tipo del BID dijo que el Paraguay... No, ni se te ocurre de Paraguay, porque está en medio del río y te cambian la orientación de la carrera hacia el otro lado, te dicen. Paramos hoy la pelota, pelota al piso. Ustedes están cara a cara con las autoridades, ministro de Hacienda, Tributación, Industria y Comercio. ¿Qué es lo que tienen que hacer? O el presidente del Congreso también, porque este tiene fuerza de ley, lo del IVA. ¿Qué en concreto? Son 2 grandes ejes, a mi criterio, necesitaríamos implementar a nivel política de Estado. Número 1, un incentivo a la industrialización de las materias primas dentro del país como política de Estado, es decir, que el país defina que quiere que la materia prima que el país produce sea industrializada lo máximo posible dentro del país. Eso es con leyes, se logra con leyes porque las leyes son lo que dan seguridad jurídica. Sí. Siempre los decretos luego pueden cambiar cuando cambian los gobiernos. Las leyes son los que generan las inversiones. Y el número 2 es el tema de tener una política de admisión temporaria de soja de manera estructural, vía una ley, porque Paraguay está hoy, como se menciona muchas veces, en un punto donde puede funcionar como un hub local, regional, y tiene la posibilidad de traer soja de Bolivia, del sur de Brasil, del norte de Argentina y procesarla localmente. En ese caso estaríamos justamente trayendo el valor agregado a las industrias del país. Tengo que hacer una pausa cortita. A la vuelta seguimos hablando con los representantes de Capro. Pausa, ya venimos.
21:30, estamos en vivo, 16 grados, la temperatura en Asunción. ¿Hace cuánto que venimos hablando del tema de la necesidad de la industrialización de estos productos, la materia prima? ¿Hace cuánto? Siglos. Hace muchísimo. Yo, desde que tengo uso de razón, venimos hablando de esto. Yo pensé, o sea, siempre se habló, se atacaba al sector sojero, cuando la gente que ataca la soja, siempre te hablan sobre todo la gente de izquierda que te ataca la soja diciendo, exportan materia prima y no se produce nada. Y cuando querés producir, poner la industria, el gobierno te boicotea, espectaculares, ¿no? Pues es increíble, ¿verdad? En el 2006, Sí. desde ahí justamente nuestra misión es tratar de impulsar una mayor industrialización de las materias primas agrícolas y en ese sentido se viene trabajando desde el gremio. Cabe destacar, yo quiero volver un poco al tema del contrabando que mencionaste, porque cuando hay voluntad política, realmente eso se puede frenar. Recordemos cuando se cerraron las fronteras por la pandemia, Sí. ahí no ingresaba absolutamente nada y se pudo demostrar que las industrias que están aquí podían abastecer al mercado local manteniendo incluso los precios, ¿verdad? No aprovechamos esa situación, sino que pudimos abastecer al mercado y notamos justamente cómo el contrabando nos golpeaba tanto y bueno, eso dejaron de ingresar esos productos en ese periodo. Lastimosamente después se normalizó e incluso aumentó. Yo digo, con el tema del contrabando, estos 4 años fue creciendo. Siempre hubo contrabando, convengamos, ¿verdad? Tampoco siempre hubo contrabando, pero de alguna u otra manera pudimos convivir con el contrabando. Sin embargo, ahora, y hablo con representantes de distintos sectores, te dicen que esto fue creciendo. Imagínate el problemón que va a tener el nuevo gobierno que tendrá que asumir el 15 de agosto del próximo año. ¿Cómo haces para retrotraer todo eso? Cuando que los músculos de quienes desarrollan y están en el negocio del contrabando fueron creciendo en estos 4 años. Imagínate la tarea tan complicada después de hacerlos que se vuelvan para atrás. Es difícil. Y decía un ex viceministro de Comercio, si hay voluntad política, como dice Sandra, se puede hacer. Tenemos 2 ríos y 10 puntos de acceso. No es muy difícil. 2 ríos, 10 puntos de acceso. No, además sabemos cuáles son los puntos de acceso. Te denuncian en la propia UIP, te denunció por dónde van a entrar. Ahí está en la barcaza y entraron en la barcaza. 10 días antes le dice, ahí está en la barcaza, ahí está en la barcaza, ahí está en la barcaza, entraron en la barcaza. O sea, ahora que estamos en un periodo electoral, vea, hay tantos candidatos, yo supongo que más allá de denostar contra uno u otro de los presidenciables, los que tienen aspiraciones a la conquista del poder, yo digo, de estos temas sería interesante debatir, ¿verdad? Cuando hablamos de la necesidad de una política de Estado. Ayer creo que le escuché a un precandidato hacer referencia a la necesidad de recuperar y fortalecer la economía, porque al final, ¿qué es lo que importa? Como decía Leite el otro día, hoy que estamos pasando el síndrome del bolsillo peno. Hoy la gente tiene plata en el bolsillo. Entonces, si nosotros no encaramos, y ustedes también con la fuerza que tienen desde los gremios, en sentarse con los candidatos a debatir y a hacer, no sé, firmar un compromiso con ellos, de definir una hoja de ruta, una política de Estado sobre este tema, yo creo que este es el momento, una manera de comprometerla ahora que están en campaña, ¿verdad? Nosotros creemos, de vuelta, como representantes del sector privado, somos de alguna manera, proponemos todo el tiempo medidas, proponemos que alguien tome esta bandera de la industrialización, la ponemos a disposición de los candidatos del color que sean, porque, de nuevo, esto es bueno para el país, es la forma que creemos que Paraguay va a reducir sus índices de pobreza a través de la industrialización, va a generar puestos de trabajo. Entonces, están las puertas abiertas a cualquier candidato que le interese interiorizarse del sector y tomar esta bandera para luego en el gobierno definir esto como política de Estado, darnos una regla clara, porque estas industrias no vienen y se van de un día para el otro, requieren tiempo, la logística de estos temas requieren tiempo, no son perillas que uno levanta y baja y se termina y se resuelve rápido. Entonces, las acciones necesitamos que sean sobre leyes, sobre reglas claras, que no estén cambiando todo el tiempo. Eso es lo que necesita el sector industrial y creemos que si eso se da en esas condiciones, Paraguay tiene todo para explotar. Imagínate esto que mencionabas también, que acá veo 8.800 empleos, 2.200 directos, 6.600 indirectos, ¿verdad? Por eso cuando hacemos referencia a que ha aumentado las tasas de
de desempleo en Paraguay, la necesidad de una reactivación económica, ¿cómo no dar respuesta a este reclamo, a estas observaciones que ustedes hacen? Ahí es donde yo digo, o hay una desidia, un desinterés, una improvisación, o la mezcla de todas esas cosas, ¿verdad? O la falta de visión, ¿verdad? Porque no creo que no se tenga, porque conozco de gente muy técnica en las instituciones, en Hacienda sobre todo, en la Subsecretaría de Estado de Tributación, ¿cómo es que no tengan una cuestión así hasta vocación, hasta de patriota, ¿verdad? Porque podemos llegar a poner en riesgo cuando hablan ustedes que las industrias, las aceiteras están agonizando, pues ¿cómo no vamos a prestar atención a eso? Por eso yo creo que la mejor marca país que puede tener un país es justamente cuidar las inversiones que ya están radicadas y que a ellas no les falta absolutamente nada como para poder desenvolverse y seguir dando oportunidades a todos los paraguayos. Claro, la Eso única es forma en que categórico. vengan las inversiones o que vengan inversionistas es que lo que están acá puedan decir sí, vení porque es un país serio para invertir. Entonces, si yo vengo a preguntarle a ustedes, ustedes voy a salir corriendo, obviamente. O sea, usted acá estoy leyendo, pasaron en 2010 de 1,5 millones de toneladas por capacidad a 4,5, se triplicaron su capacidad de producción. Y a partir de triplicar, dicen, no, ahora no te vamos a dar más incentivo porque ya triplicaste demasiado guapo ya son. O sea, yo estoy produciendo 4,5 porque tengo ese incentivo, porque soy competitivo, si no me da... O sea, primero tiene que hacer preguntar, se hace un cálculo, yo voy a dejar de vender tanto, voy a dejar de pagar, no te conviene eso, sacarme eso. Y no, o sea, se ve la urgencia, la necesidad urgente de cubrir los gastos rígidos, de cubrir el asfaltado y compañía, y no de seguir generando empleo y generando producción. O sea, es como decía recién, creo que Enrique dijo el tema de la política a largo plazo, ¿verdad? O sea, ¿cómo se llama eso cuando se me fue el término ahora? Cuando establece Política de Estado. ruta, Política de Estado, una sí. política de Estado. O sea, Es algo cambia que el no gobierno. cambie de gobierno a gobierno, Claro, sino o sea, que esto está definido te cambia la regla de juego. Correcto. Por ejemplo, otro de los temas que le planteamos al gobierno es la posibilidad de que no nos castiguen por el uso de energía en horario de punta. Como nosotros somos industria que no podemos desenchufar una maquinaria, trabajamos los 7 días de la semana, los 365 días del año, 24/7 somos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos van a generar una política energética que nos permita a nosotros acceder a una energía más barata? Pero estoy hablando de forma transversal para todas las industrias, no solamente para la agroindustria. Y en concreto ahora, por ejemplo, que las industrias están paradas, nosotros pedimos también revisar o renegociar la potencia contratada porque no la vamos a utilizar. Y todavía no tuvimos respuesta del gobierno en ese sentido. La última vez que hablaron con representantes del gobierno, ¿cuándo fue? Después de supongo que la semana pasada, te habrán llamado porque No, nada. No, nada. Hace un mes más o menos, hasta cuando salió la última reglamentación. ¿Y qué es lo que ustedes, cuando vos decías que a principio de año advirtieron al gobierno? Nosotros presentamos una nota formal dirigida al equipo económico, donde planteábamos una serie de medidas como para poder mitigar los impactos negativos de la sequía. Entre ellos estaba el régimen de admisión temporaria, también lo de la revisión de la potencia contratada, justamente porque lo que tenemos que hacer es tratar de minimizar los costos que tenemos ahora, los costos fijos que las industrias tienen, como para poder hacer frente a los demás, para no poner en riesgo los puestos de trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Para ir redondeando en números, lo que esta situación les genera a ustedes como perjuicio, ¿qué podemos hablar? La amenaza de los puestos de trabajo, 8.800 personas, uno. Después dos, ¿qué más? Caída de divisas, montones de servicios tercerizados relacionados a la industria y industrias asociadas a prestaciones de servicios que tenemos. ¿Se puede cuantificar eso? Es difícil de cuantificar porque esto, cuando uno habla de la industria es como un derrame, es como una capilaridad. Hay muchísimas distintas pymes, pequeñas empresas que trabajan y dan servicio a la industria. Si tenemos que hacer una reparación, si tenemos que recibir una auditoría de granos, son empresas que vienen y trabajan en nuestras industrias. Con todo esto, la imagen de la fábrica parada per se ya es desoladora. Imagínense un volumen de fierros importante, grande, sin hacer ningún ruido, en silencio total. Les digo que golpea a nivel el corazón, les digo. Uy, pues hay que hacer ruido de eso, para evidenciar. Yo quiero ver esas fotos, esas imágenes como vos estás diciendo, esa fábrica parada.
cerrada. ¿Cuánto tiempo va a aguantar? O sea, van a aguantar las empresas estas, que son dos multinacionales muy importantes acá entre todas. Va a decir, vamos a desarmar esta fábrica, vamos a llevar esta fábrica enfrente, al lado, al costado, arriba. Porque los otros países están muriéndose por ir a recibir una industria como esta. Son procesos. Son procesos. Este ya es llamémoslo un gran golpe, va a quedar marcado esto en la historia nuestra, pero son procesos, ¿no? Ni se toman las decisiones de un día para el otro, así como se decidió en el país, seguimos apostando en el país, creemos, de vuelta coincidimos en que Paraguay tiene muchísimo potencial, tiene excelente clima de negocios, gente trabajadora, creemos que las condiciones, si se apuntalan estas dos cositas que yo les mencionaba, en particular en nuestro sector, podemos ser los más competitivos. Paraguay tiene muchas condiciones para ser competitivo en lo que es exportación de productos agroindustriales. Si no descuidamos nuestras vías navegables también, porque justamente debemos trabajar en un plan maestro de transporte, en un plan de gestión integral de la hidrovía, que nos asegure la navegabilidad durante todo el año, porque si vos no podés sacar tus productos por el río, que es la principal vía, entonces perdés competitividad también. Por Dios, ese tema de la competitividad, la navegabilidad de nuestros ríos, la misma historia, ¿hace cuánto venimos hablando? Hay sequía, no se hizo el dragado correspondiente, ¿quién tiene que hacer? El sector privado, tiene que hacer el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Tenemos una larga lista de los temas que yo siempre digo recurrentes, que damos vueltas sobre lo mismo, como que es cíclico, ¿verdad? Cada tanto repetimos la historia, ¿verdad? Ahora nos encontramos con los incendios forestales. Sí. La misma historia de siempre, ¿verdad? La falta de presupuesto, de recursos, pedimos ayuda a los países vecinos para hacer... Y lo mismo pasa, eso que mencionaste, ¿verdad? ¿Hace cuánto que hablamos de la importancia y qué factor clave? Porque todo se mueve a través de nuestros ríos. ¿Cómo es posible que no podamos en 20 más años haber invertido en serio en el tema de que sea navegable nuestros ríos 365 días al año? No puede ser, ¿verdad? Increíble. Increíble. Y ahí perdés tiempo y también podés cargar menos. O sea, las barcazas se dan más vacías justamente para evitar riesgos de... varaduras. Sí. Sandra, gracias por tu tiempo, muy amable. No, gracias a ustedes por la invitación. Enrique, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa. A la vuelta vamos a hablar con representantes del Banco Central del Paraguay y estas últimas designaciones que generó la reacción de los sindicatos. A la vuelta de la pausa, ya venimos. Bueno, y venía Bristol y aprovecha por el mes de la primavera una cuota de regalo en todos los productos. Si escuchaste bien, te regalamos una cuota en cada compra de 18 cuotas que realices. Esta fue super oferta para vos, TV Win Smart de 43 pulgadas Full HD, 18 cuotas de 4.56. Ahora, 17 cuotas de menos de la mitad, Jorge, 189.000 guaraníes, aunque no lo crean, de 4.56 a 189 y encima una cuota menos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El sonido del motor ya te eriza la piel. Imagínate experimentarlo en vivo y en directo. Si escuchaste bien, Shell Lubricantes te lleva a vivir la experiencia completa al Gran Premio de México para que vivas la Fórmula 1 como un campeón. Con cada litro que compres en estaciones de servicio Shell adheridas, ya podés participar en el sorteo. Si elegís Shell Gilex Ultra, tenés doble cupón. Entérate más ingresando a www.shellgilex.com.py. Seguimos en Cara o Cruz, cambiamos de tema, vamos a hablar sobre esto que tiene que ver la semana pasada, estas designaciones que hace el presidente. Cambiamos y no cambiamos, porque es un tema que tiene que ver con lo mismo a través del fondo, o sea, la preocupación por el tema económico y el hecho de la... Antes de ir a esto que tiene que ver con la designación de Carmen Marín para integrar el directorio del Banco Central del Paraguay, Arregui lo tumbó el informe de Gafilat. Al final, yo creo que hubo un pedido de Gafilat directamente de cambiarlo por después de lo que pasó. No lo hicieron público, sino que le dijeron al presidente discretamente después del informe, cámbielo, porque fue un escándalo. O sea, ellos creyeron que el escándalo de la filtración no llegó y que no iba a pasar nada y que todo quedaba bien. O lo otro, o pensaron que en el informe de Gafilat
y va a tener algunas consideraciones que apuntan al Ministerio Público. Inclusive se anunció, lo había anunciado algunos medios de comunicación erróneamente interesados, habían anunciado que el juicio político nos estaba moviendo a la fiscal general del Estado porque estaban esperando el informe de A las Gavilán. resultas del informe de Gafilat que iban a... Que famosa ¿cómo se llama eso? Publinotera de Telefuturo. Una famosa publinotera lo dijo y le salió mal la jugada porque el informe de Gavilat sí le mató, pero le mató al amigo Arrey. Lo único que no cambia nada, o sea, si Gafilat cree que el cambio de Arrey por este otro muchacho como René Fernández. René Fernández, Es lo mismo. 6 por media docena, el mismo equipo, la misma gente, la misma inmoralidad, ese mismo grupo. Lo que sí preocupa es lo del Banco Central. ¿Por qué se da este cambio en Banco Central si Banco Central no tuvo crítica? El que tuvo crítica en todo caso fue el Gavilat. Creo que Banco Central, lo que liga al presidente de Banco Central es el castigo por no haberse sometido a la Comisión Garrote como ellos querían que se someta. Bueno, sobre esto está con nosotros Marcelo Saracho. Él es secretario general del Sindicato de Trabajadores del Banco Central del Paraguay, uno de los sindicatos en toda una posición. Ellos están disconformes con esta pretensión del Ejecutivo de designarla a Carmen Marín como miembro del directorio del Banco Central del Paraguay. Hablan de un conflicto de intereses por el tema Ministerio de Hacienda, BCP, que eso es incompatible. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo, y a la audiencia. Se da una primera vez, ¿por qué se da esta reacción así de repente decir, se están metiendo una persona de Hacienda? Para mí, no más que una persona de Hacienda, es una persona directamente que viene a cumplir orden del Ejecutivo en un momento muy delicado, que es lo que me preocupa más. Pero a ustedes les preocupa el hecho que venga con una visión diferente. ¿Cuál es esa visión? Esa es la cuestión, o sea, como ¿qué es lo que les preocupa a ustedes, básicamente? Sí, lo que pasa no es que es la primera vez que viene, ya está Humberto, y no es la primera acción que se da. En el segundo párrafo de nuestro escrito, nosotros vamos más o menos haciendo un pequeño recopilado de situaciones donde Hacienda empieza a meterse dentro de las prerrogativas del BCP. Es esa situación lo que nos alerta. Viene sistemáticamente entrando un poquito dentro de cuestiones que atañen al BCP. Y ahora directamente ya están trayendo 2 de 5 miembros del directorio que son de Hacienda y ellos no quieren renunciar. Yo personalmente le pregunté a Humberto si renunció, me dijo que no, y que él quiere jubilarse en la caja, ¿verdad? Entonces, fiscal. Entonces, ahí hay un conflicto de interés porque no quiere salir. Había un expresidente, por ejemplo, el señor Hermes Gómez, él vino a Hacienda, automáticamente renunció para poder ser presidente. Tiene que salir de ese conflicto de interés. Y bueno, esa seguidilla de cosas, y lo de Carmen ya es, digamos, la cereza del pastel. Usted, digamos, el Banco Central vendría a ser una especie de contrapeso al Ministerio de Hacienda muchas veces en este Claro. Por ahí recuerdo un video donde dice que gente del Banco Central se va al Ministerio de Hacienda, gente del Banco Central se va al MOPSE u otros lugares, como si fuera que es lo mismo. No es lo mismo. La función del Ministerio de Hacienda, la función de la política monetaria, la política fiscal, es gastar, o sea, es cubrir los gastos del gobierno. Como sea. La función de la política monetaria es mantener el valor de la moneda. Y esto es más o menos como que vos, es lo mismo darle tu tarjeta de crédito a tu hijo de 15 años que a tu hijo de 29 años que ya es profesional. No. Probablemente no, ¿verdad? Y es lo mismo, no es lo mismo que una persona del CP se vaya a Hacienda o a otro lugar, que alguien de Hacienda venga y tenga al lado la tarjeta de crédito con un quinceañero. No es lo mismo. El rechazo ustedes entonces de tu sindicato a la eventual designación de la designación de Marín tiene que ver básicamente por ese vínculo con el Ministerio de Hacienda. Lo que me dicen acá, Pipo, es que no tiene nada que ver lo de Gafilat, porque la designación o la intención de designar a Carmen Marín ya viene una vacancia de hace tiempo que no se estaba definiendo en el Banco Central del Paraguay. ¿Pero por qué le pasen? Porque ella va a ser directora o va a ser presidente. Por ahí tendría que ser presidenta. Me dijo que quién es que sea presidenta del Banco Central. Ahora va como miembro del directorio. Y a partir de ahí puede ser presidente. Entonces, lo que a mí me preocupa es que el Ejecutivo esté queriendo, como dice, Sí. mete 2 directores, después te mete el presidente del banco, ¿verdad? Y a mí me preocupan 2 cosas. Uno, lo que dice él, la chequera, o sea, la tarjeta de crédito, la maquinita.
Porque vos podés decir, sí, pero la ley no le permite al banco entrar. Pero hay muchas trampas que se pueden hacer para emitir si uno entra en ese juego. Y ahí, hablábamos la semana pasada acá de que a partir del año que viene, el servicio de este año, creo que el servicio de la deuda pasa de 600 millones, que no se pudo ya pagar el año pasado, tuvo que prestar plata para pagar la deuda, para pagar la cuota de la deuda, señora. La cuotita de la deuda externa era 600 millones y no pudieron pagar el año pasado. Prestaron plata de otro para pagar la deuda. Ahora subió a 1.200, se duplicó la cuota. Entonces hay dos opciones. Pagar la cuota con lo que tenés, porque ya no puedes prestar más. Y para cubrir tu deuda interna, o sea, pagar salario, pagar aumento, pagar esto, imprimir más, aumentar la cantidad de plata en la calle, que significa inflación, significa emisión inorgánica, que por más de que la ley teóricamente no lo permita, acá se hacen muchas cosas fuera de la ley. De hecho, el Ministerio de Hacienda no podía haber contratado un montón de obras si no tenía el visto bueno de Hacienda, y igual lo hizo. Lanzó licitaciones sin tener autorización de contrataciones públicas, contrató, pagó, compró sin autorización. Y acá nadie dijo nada, no hay ninguna denuncia del propio Ministerio de Hacienda diciendo, che, vos no podés hacer esto. O sea, estamos en un gobierno que no cumple las leyes y que está desesperado y está de salida, acorralado, queriendo cobrar y cubrir lo que pueda. Es un riesgo, y coincido acá con el amigo Saracho, porque es un riesgo tener gente que no tiene la misma cultura de cuidar la plata, sino tiene la cultura de cubrir como sea los bonos. O sea, su disconformidad es por el tema de vínculo a Hacienda. Sí, quiero aclarar algo. Sí. No es el sindicato, no es que yo salí o mi comisión directiva salió y dijo, ahora no nos gusta esto y tiramos la situación. Nosotros estamos en una asamblea para otro tema y como el punto del día no estaba en el orden del día, pasó esto en el medio de la asamblea, los funcionarios, ¿verdad? Más de 250 personas, nos pidieron que hagamos esta nota. Nosotros no estamos haciendo esta nota de 2 o 3 personas o un grupito. Son la mitad de mi sindicato, ¿verdad? Estaba en la asamblea y Este es el pronunciamiento, ¿verdad? Sí. Es bastante. Imagínate el nivel que tiene el procedimiento. Eso está corregido. Yo hice casi todo. Está corregido por economistas. Está corregido por un licenciado en letras. Por eso es bastante. Nosotros no estamos trabajando acá como si fuéramos unos cualquiera. No una cuestión sindical de si no queremos tal cosa. Es una cuestión de preservar la institución. Sí, y procedimentalmente, operativamente, ellos, si están dos, cuando viaje el presidente o lo que sea, o esté, no sé, de permiso, si uno de ellos dos es presidente, van a tener empate siempre, ¿verdad? Hay 2 personas de 4, que desempatan el presidente, interino o no. O sea, ellos ya tienen una mayoría, pueden tener ya una mayoría, ¿verdad? Y cuando esté esa mayoría, pueden votar lo que quieran, con esos 2 solos. Operativamente, nosotros no entendíamos qué pasaba desde el 2019-20 más o menos, que nos vienen dando, no contra dinero nomás, contra formas de aprobar nuestra estructura, formas de operativizar nuestras cosas. O sea, era como que difícil ya empezar a trabajar, no solamente plata. Pues, de hecho, no hablamos de plata en ningún lugar. Hacen eso porque el directorio tiene discrecionalidad, pero tiene que tener un informe técnico. El informe técnico viene de abajo. Empiezan a romper la estructura interna del OSP, empiezan a romper su profesionalismo, para después poder, cualquiera que te haga cualquier informe, te dice, hoy vos puedes a 0% darle a Hacienda. Y te vas a firmar porque va a ser ya un cualquiera que entre. Imagínate, yo soy el secretario general del sindicato mayoritario, que tengo 500, 700. Yo soy licenciado en análisis de sistemas, especialista en infraestructura, un montón de cosas. Hasta el 2019, que nos pasaba ni siquiera me interesaba el sindicato. Cada uno de nosotros estaba en su mundo. Acá hay una cuestión me parece importante, a propósito de eso que estás diciendo, puntualizar y para entender, creo, cuál es la posición de ustedes. No es un rechazo a la designación porque sea Carmen Marín, o sea, no es la persona, ¿verdad? Sino la defensa de las cuestiones, esto que mencionaste, por un lado, institucional y técnica, ¿verdad? Es el criterio técnico que en los últimos 15, 20 años predominó en el Banco Central del Paraguay, independientemente el blindaje que tenía. El blindaje que tuvo, inclusive de las cuestiones políticas. Y eso al Paraguay le trajo muchos beneficios. El quiebre de eso es muy peligroso. Y de ahí es la reacción de ustedes, y eso lo aclaraste muy bien, de ahí es la reacción de ustedes a ese eventual quiebre y a lo otro, que todo lo que se trabajó en construir 20 años, esa institucionalidad y blindar al Banco Central del Paraguay de las cuestiones políticas, eso es lo que hay que proteger. Porque si eso se quiebra,
está en riesgo eso que vos dijiste, todo el sistema se vuelve vulnerable porque no hay un criterio técnico, hay un criterio de improvisación, político, lo que fuese, ¿verdad? De eso creo que se trata, Marcelo. De eso es verdad. Y hasta ahora todo era en base a nuestros análisis, en base a mirar información de todos los lados. Pero hoy justamente le queda una primicia. Encontré algo que es sumamente grave, yo, por lo menos desde mi punto de vista. Yo me guardé para mí solo porque yo encontré, todavía no terminé de cerrar. O sea, lo que les paso es lo poco que ya está recontra confirmado. No sé si pasé yo por ahí. Belén, ¿tenés eso que te pasó? Me dice Marcelo. ¿Tenés a mano? ¿Esto qué es? Ahí está, Marcelo. ¿Qué es esto? Este es el señor Marcelo Andrés Rodríguez Vera, el marido de Carmen Marín. Un señor que nadie le conoce, aparentemente. Pero es un funcionario del Ministerio de Hacienda. Interesante situación. O sea, el esposo de la señora Carmen Marín es funcionario de Hacienda, es lo que Sí. vos estás diciendo. Sí. Que es este mismo, señor. o sea, esto es de él, ¿verdad? Ni siquiera digo yo. Marcelo Andrés Rodríguez Vera. Coordinador de recursos del Tesoro, o sea, de él maneja la plata. Sí, interesante, es bastante interesante. Este es el marido, ¿verdad? Y él, después de sus funciones, si ves, es más interesante todavía. Y si ves las funciones que el Ministerio de Hacienda maneja, es más interesante, va más, porque estas personas prácticamente Ahí está. manejan. Coordinador, ¿cuál es la función del coordinador de recursos del Tesoro? ¿Verdad? Sí. Coordinar las normas y demás disposiciones relacionadas con el tratamiento de los recursos institucionales, o sea, maneja la plata, maneja la caja, maneja el De efectivo. todos, inclusive el Banco Central. O sea, hasta cierto punto, porque Ahí puede está. cortar. Informaciones remitidas por el Banco Central, la distribución de ingresos y supervisar la información que lleva el Banco Central y entidades recaudadoras, o sea, maneja la caja. Sí. El que maneja la caja es el que puede decir mañana, che, Carmen, me quedé corto. Por eso es que ustedes Imprimime. hablan, acá es donde se da, con esto que estás mostrando, es sin ninguna duda Sí, el conflicto de interés. Es que te vas, por ejemplo, a la página y te dice, las cosas que ellos quitan son el decreto reglamentario. Eso es algo que pasó este año, todos los años está pasando, que quitan restricciones al Banco Central inconstitucionales. Él maneja, o sea, estas personas manejan estas reglamentaciones que pasan por por las otras leyes, por la Constitución, por un montón de cosas. Y esta es la primera que me doy cuenta, o sea, estoy tangiblemente viendo que era cierto todo lo que estamos presumiendo. Y bueno, es muy grave, es una situación que realmente... Espera, ustedes presumían cuál, el vínculo que tenía la señora Marín con el Ministerio de Hacienda. No, el vínculo existía, ¿verdad? Pero estaba camuflado en un pedido de permiso. Claro. Que también es la primera vez, como le digo. Nunca pasó eso de que dos directorios estén con permiso de Hacienda. Siempre renunciaban en todo caso. El vínculo era por todas las cosas que estaban pasando, por todos los golpes institucionales, ¿verdad? No solamente monetarios. Situaciones donde, sin razón alguna, se le pegaba al funcionario, pegaba en un sentido figurado, para que deje de trabajar bien, para que huya del banco. Estamos teniendo una salida de gente profesional impresionante como nunca antes. Y bueno, esas situaciones te llevan a pensar de que hay algo... ¿Qué es lo que provoca la huida de funcionarios, de técnicos del Banco Central del Paraguay que están dejando la banca matriz para ir al sector privado? ¿Por qué eso? Porque no se le da espacio. Tenemos, por ejemplo, una persona que él creo que es uno de los 4 o 5 de todo el Paraguay que se recibió en el MIT, está con nosotros. Esa persona es un funcionario raso. Y tenés a otra persona que tiene un título medio dudoso y está como director, gerente, intendente. Se dan esas situaciones que se hacen a propósito, porque nunca pasó. El Banco Central era muy técnico, inclusive Siempre. con sus directores, ¿verdad? Es más, el director para vos es algo que querés llegar, no solamente no por el dinero, sino por el prestigio que tenía esa persona. Y ahora vos ves que es una persona sin capacidad y que te tranca, no solo eso, no solamente no tiene capacidad él, sino que tranca a todo el mundo, o ella, ¿verdad? Y se dan todas estas cosas en todas partes del banco, no en una, ¿verdad? Eso es sistemático, es sostenido, y eso es lo que nosotros vamos viendo que ya era una cosa... Esto que estás describiendo se da ahora en este gobierno. O sea, Sí, eso se venía esto empezó respetando, inclusive pasamos hace cuánto, 15, 20 años, si no me equivoco. Creo que viene en la época de Nicanor para arriba. De Nicanor, precisamente. Empezó esto con el expresidente Nicanor Duarte Frutos y se mantuvo, pasó inclusive por Lugo, por Franco, por Cartes, y ahora con Marito esto se vino abajo. De la noche a la mañana, por eso estamos muy preocupados. Después de la noche a la mañana, primero podríamos pensar, bueno, una equivocación, cosas así, pero ahora ya la tendencia es clara.
La tendencia es bastante clara. Nosotros tenemos notas anteriores donde ya preveíamos esta tendencia. Se concreta y ahora ya hay evidencia. Entonces, La evidencia con lo del... esto es contundente, ¿no? Yo no creo que alguien pueda decir que no hay ahí una relación. ¿Vos creés que a partir del posicionamiento, el pronunciamiento que hicieron ustedes desde tu sindicato y esto que estás mostrando ahora, que entre yo no tenía tampoco ese vínculo así tan directo y tan estrecho, y sobre todo el cargo que tiene el marido, ¿verdad? Yo me quedo con lo que vos denunciás, yo no sabía eso. Ahí no hay ninguna duda, ¿verdad? ¿Vos creés que esto podría, qué cosa, significar que el presidente retire esa pretensión de designación de la señora Marín como miembro del directorio? Nosotros, por lo menos yo y mi sindicato y yo, no estamos en esa posición de entrar en conflicto con las prerrogativas y las atribuciones del presidente de la República. Si él por ahí no sabía, para nosotros lo más sano es, si él quiere, retira. Pero si no, toda esta persona tiene que renunciar a sus cargos en el Ministerio de Hacienda. El marido tiene que salir del Ministerio de Hacienda porque no puede haber un vínculo ahí con su marido, tiene que salir. No puede solamente renunciar al cargo porque se le puede dar por atrás cosas. Y Carmen Marín y el Humberto tienen que renunciar también como funcionarios de Hacienda. Si es así, yo no puedo ir contra el presidente de la República. Pero si no es así, es evidente que hay otras cosas detrás, ¿verdad? ¿Qué se puede, bueno, cuando decís otra cosa detrás, ahí podemos entrar en un terreno de especulaciones? No, ahí lo que hay es, yo creo, una intención, uno por un lado, como dice él, lo que él plantea del riesgo de que tengas al cajero que tiene que cubrir el agujero que hay, que es gigantesco y todos lo sabemos. El único que lo sigue negando son algunos grupos de interés que siguen negando el agujero. El agujero es gigantesco, no solo en deuda, sino en lo que se tiene que pagar hasta los salarios, los sueldos están con problemas para llegar a fin de año, ¿verdad? Y les preocupa. Entonces la idea es generar la plata de algún lado, sacar la plata de donde sea para cubrir hasta el 18 de diciembre los salarios, hasta la interna. Pero además me preocupa que al controlar el Banco Central, como dice él, con gente no preparada, no idónea y nombrada políticamente por este gobierno, se empiecen a filtrar casualmente informaciones interesadas, tergiversadas, como se han filtrado de la CEPRELAT. El Banco Central maneja demasiada información, maneja todas las cuentas, todos los movimientos de cuentas de todos los ciudadanos de este país, la gente que tenga una cuenta en este país sabe cuánto debe, cuánto tiene y cuánto mueve, que mañana saldrá publicado sin problema en un diario y tergiversado como sale. Porque ya pasó con este gobierno. Lo hicieron con la CEPRELAT con información de Hacienda, no lo hizo Hacienda, pero lo hizo la CEPRELAT, que es peor. Y que eso significó un apartado bien en particular del Grupo de Acción Financiera. Imagínate que publicaban los movimientos de una persona que ni siquiera es funcionario como Santiago Peña, su movimiento personal de facturación. O sea, ¿cuánto gana un funcionario privado en una empresa privada? Por eso el pronunciamiento que hacen algunos gremios en relación a ese tema, que no es por apoyar a tal o cual persona que fue perjudicada con eso, sino si esto pasa con esa persona en particular, mañana puede pasar con el otro. ¿Qué es lo que eso significa? La utilización, instrumentación de alguna institución para erosionar adversarios políticos, que puedan ser hoy circunstanciales o no. Y ese precedente que deja es lo que es nefasto, ¿verdad? Por eso hablábamos el otro día. Pasó con la CEPRELAT, pasó con el Ministerio Anticorrupción, pasó con la DINAC, con varias otras instituciones y ahora con el Banco Central del Paraguay, ¿verdad? Entonces es la prostitución de esas instituciones que, como decíamos recién, cómo nos lleva tiempo, porque lograr lo que ustedes lograron en el Banco Central del Paraguay, eso no se consigue de la noche a la mañana, eso es un proceso. Pero se pierde en una hora. No, se pierde en un plumazo, ¿verdad? En una designación que firma el presidente Mario Abdo Benítez, eso se pierde, ¿verdad? Se va al tacho. Y yo por eso entiendo cuál es la posición de ustedes, que ni siquiera es una posición política. Ojo, puede decir, no, ahora estamos en elecciones. Yo creo que ni siquiera es una cuestión política, yo es una cuestión institucional, ¿verdad? En la época del gobierno de Federico Franco, hubo una presión muy fuerte en esa época de Lino Oviedo, que estaba candidatándose y que necesitaba Federico el apoyo, no sé si para Efraín o para quién, y él pidió cargos en el directorio del Banco Central y no le pudieron dar. Le estaban dando en Fomento, negociando con él otras cosas, pero no le pudieron dar porque en el Banco Central no se podía joder. No le puedo poner a fulano, no te puedo poner a fulano. Imposible le ponga a fulano no tiene capacidad para estar en el BCP, no puede estar en el BCP. Hoy, sin embargo, el presidente decide ponerle a quien quiera. Nuestros compañeros, esto es increíble. Nosotros tenemos un corte de presupuesto, un montón de depreciación de nuestro salario y otras cosas. Nada de eso le mueve tanto como esto. 250 personas tuve la otra vez, no iba a tener ni la mitad de eso probablemente si era por un tema presupuestario, por más que hayan perdido dinero. Estamos mucho más comprometidos con esto que con cualquier otra cosa.
Y, Con la institucionalidad. Sí, porque ya esto ya va a nivel pasado. Cuando se destruye el Banco Central, probablemente ya no hay quien se salve, ¿verdad? No es nosotros, somos nosotros nomás. Nadie más va a poder ni trabajar afuera. ¿Qué más van a hacer ustedes? Y no podemos hacer mucho más. Esto es lo máximo, una batalla dialéctica, buscar espacios para debatir. Esto es lo que podíamos hacer y lo que logramos hacer hasta ahora. Me parece que yo cuando asumí hace 2 meses, me pasé recorriendo lugares para tratar de mostrar esta situación. Pensé que se entendió, pero de la noche a la mañana nos cambiaron. Entonces, inclusive, no sé, con todo el mundo, le hablé con todos los políticos oficialistas que se podía. Traté de explicar a todos, pero hice una maratón. ¿Entendieron? Aparentemente sí, pero evidentemente no. Ya. Y no, porque la designación estaba acá. No entendieron. O Pero no a lo quisieron mejor, entender. pero hablaron antes o después de la Antes, mucho antes. O sea, yo hace 2 meses que estoy recorriendo todos los días sin descanso. Lugares, cualquier lugar para decir, mira, se está dando esta situación, por favor retrocedan. Tenemos un montón de personas ahí, yo tampoco no soy quien para ir a mostrar nombres. Eso es potestad del presidente de la República y puede preguntarle al directorio, el directorio puede proponer. Nosotros tenemos eminencia, ¿verdad? Nuestro gerente general es una eminencia, Jorge Infran, Elía Caballero, que ya fue, tenemos Miguel Mora, pero hay un montón, ¿verdad? De personas, Graciela Mora. Tenemos profesionales, pero por un montón, no hay problema de gente para ocupar. Y tampoco no tenemos problema que sea afuera. El tema es que sea idóneo para esta situación. No todos quieren hablar desde el Banco Central del Paraguay sobre este tema. Es difícil porque... Vos lo haces porque tenés foro sindical, Claro. supongo. Y eso te avala, o sea, no van a pasarte factura. No creo que te manden al freezer o... Y si me pasan, tampoco hay otro problema, porque no es una cuestión... Yo puedo salir afuera y trabajar. Yo entré por concurso ya en mi momento, incluso ganando menos, porque tenía una esperanza en el Banco Central. Y voy a salir y no hay problema, porque las personas de bien trabajamos donde nos den el trabajo. Y tenemos ganas. Hay otras personas que por ahí no. Marcelo, gracias por tu tiempo, muy De nada, amable. hasta luego. Nosotros hacemos una pausa, venimos enseguida, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con una el serie bolsillo. de denuncias Con en el el bolsillo bolsillo. nuevamente. Cuidado. Pero no te cruces, Juan. No hay problema, no hay Se quiere problema. demasiado rápido. No sé, está. Tiene Bueno. que entrar mañana a las 6, mañana Marcelo está apurado. Bueno, viaja tranquilo con Banco Basa, pagando hasta en 12 cuotas sin interés en tu tarjeta de crédito en toda la agencia de viajes y aerolíneas del país. Banco Basa, cuando quieras, estamos Jorge Torres. Los sellos dicen muchas cosas, algunos transmiten orgullo, como ver el sello de tu título universitario, pero cuando hablamos de protección, todos tenemos un sello de calidad y es el sello de Capaclor. Búscalo en cloros y lavandinas y asegúrate de desinfectar todo al 100%. Capaclor, un sello de garantía de calidad. 22 y 15, 16 grados la temperatura en Asunción. Tercer tema en Cara o Cruz. La semana pasada hablamos con Edward Arca, Centro de Atención al Deudor. Dos cosas que vamos a desarrollar con él. Primero, la cantidad de denuncias que vienen de personas que dicen pagué mi cuenta, pero sin embargo la empresa, yo no me fui a retirar el pagaré. ¿Y qué hace la empresa? Vende el paquete de moroso o ni siquiera moroso, vende el paquete o terceriza el servicio de cobro y va el pagaré de esa persona que nunca retiró. La famosa venta de cartera. Y pues Y se después, interna incluso. y después él se entera porque le viene directamente un embargo, le hacen un juicio ejecutivo, le viene un embargo del salario y el tipo se desespera, ¿verdad? De eso hay un montón. O está en Inforcom. O está en Inforcom. A mí me pasaron 2 casos puntuales. Cuando hablamos con Edward Arca me dijo, hay más de 100 que ellos recibieron, creo que en el Centro de Atención al Deudor. Vamos a hablar de eso y después lo otro que tiene, que es una situación preocupante. Cuando arrancábamos el programa, lo del bolsillo peno. Ha aumentado el número de gente que se endeuda y gente no paga su cuenta. Por supuesto, no hay plata, ¿verdad? Sí. Edward Arca, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge, Pipó, al señor ministro también. Realmente lo que estuvimos hablando ya en la semana es un clásico, como decimos, ¿verdad? No es un tema nuevo, es un tema bastante preocupante y delicado, ¿verdad? ¿Por qué? Por 2 cosas. Número 1, el deudor que está ya en una situación de estrés, que está pasando toda una crisis, ¿verdad? Y que evidentemente, imagínate vos, le exigen el pago de una obligación que ya pagó, ¿verdad? Que de alguna forma ese documento ya tendría que haber tenido en su poder o tendría que haber recuperado, pero por A o B motivo fue a parar en algún otro lugar, ¿verdad? Esa es la situación, ¿verdad?
Y esa situación específicamente y ese documento nuevamente es reclamado extrajudicialmente, que sería lo más light que le puede pasar, un reclamo, una molestia, pero finalmente eso es el inicio de un calvario, ¿verdad? Porque eso puede terminar en un no cobro, evidentemente, y pueden ir a tribunales en donde ya entrando en ese escenario estamos hablando de embargos o remate de bienes de deudas que ya fueron pagadas, ¿verdad? Cuando vamos al tema, está con nosotros también el ministro de la SEDECO, Juan Marcelo Estigarribia, Defensa del Consumidor. Cuando vamos también al tema de este tipo de cosas, o sea, ustedes tienen en SEDECO las herramientas o tienen la estructura como para atender, porque son miles de casos, no solamente esto, hay miles de casos. Yo te contaba un caso con una empresa telefónica, pero hay miles, con cada empresa telefónica hay un problema, con cada empresa de todo hay problemas. O sea, es como que SEDECO debería ser una especie de superministerio o una cosa gigantesca para atender eficientemente eso. ¿Tienen eso ustedes o realmente están ahí como apechugándola? Muy buenas noches a todos, a la audiencia. Dentro de todo, quiero resumir en hacemos lo que podemos y lo que no podemos, en realidad, cuando hablamos de este tipo de casos, ¿verdad? Nosotros, dentro de todo, tomamos los reclamos que llegan a nuestra mesa de reclamos y eso lo resolvemos. Y lo que no llegan, hacemos también acciones colectivas, pero las acciones colectivas muchas veces no son muy eficientes por las prácticas comerciales que llevan estas empresas, que son sancionadas, pero no cambian su sistema de trabajo. Entonces, siempre nosotros, cuando tenemos este tipo de casos, alentamos a que cada consumidor formalice su reclamo y por lo menos él tenga una respuesta satisfactoria. Y pregunto, a las empresas tan grandes, así, a esos monstruos, ¿le tienen miedo o respeto a SEDECO cuando SEDECO le dice, señor, usted hizo esto y está mal y no corresponde y puede ser sancionado? ¿Reculan o de repente otra vez se retoman y hay que ir a tribunales, hay que presionar? ¿Cómo es están acostumbrados, tienen la gimnasia de entender que a la larga van a perder más plata? Es así. Últimamente tenemos nosotros estamos midiendo también ese tipo de sanciones en el sentido de que sí, contratan primero a grandes bufetes de abogados que están dentro de la República, pero también están confirmando nuestras resoluciones del Tribunal de Cuentas, va a la Corte Suprema de Justicia y también se ganó un cierto, no sé si miedo o respeto, porque también se vienen acercando a la oficina para que ya no vuelvan a ser sancionados, ¿verdad? Pero dentro de todo nosotros tenemos esos antecedentes y al momento de hacer los expedientes y de sancionar tomamos eso como un agravante, así que se está trabajando dentro de ese campo y por sobre todas las cosas tenemos también lastimosamente una cuestión que va dentro de una línea de tiempo, pero tenemos también resoluciones favorables dentro del Poder Judicial que también acreditan el trabajo que venimos haciendo. Graficame un caso puntual que llegó al Centro de Atención al Deudor. Acá me dice un poco para que la gente entienda qué es lo que se está dando con el tema de los pagarés. Grafica un caso en particular. Y tenemos varios casos, ¿verdad? Hace poco justamente estábamos comentando fuera del aire, ¿verdad? El caso bien puntual de una señora, ¿verdad? Que se le inició un juicio ejecutivo, ¿verdad? De hecho, ya desde el juicio ejecutivo ella tuvo conocimiento accidentalmente de que había una demanda judicial. El juicio siguió con un embargo, evidentemente. Esta persona se acercó a lo que sería la casa que inició el juicio ejecutivo y se fue, y ahí es lo particular, porque se fue a la casa originaria de ese crédito donde ella tomó el crédito, no la persona o la empresa que le estaba demandando, ¿verdad? Ahí ya hay una gran irregularidad. ¿Qué pasó? Ella se fue y canceló esa obligación, pagó la cuenta y recuperó su pagaré. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa? El juicio ejecutivo sigue su curso y no puede cerrar ese juicio ejecutivo porque ya se inició el proceso, precluyeron las etapas procesales y el juicio sigue corriendo. Por más de que quiera, ¿verdad?, cerrar ese juicio ejecutivo, ya no lo puede hacer porque evidentemente siguen sus etapas procesales, ¿verdad? Entonces ese es un caso bastante grave, ¿verdad? Ella no solamente canceló los intereses, ¿verdad?, y recuperó su documento, pero judicialmente ella no puede salirse todavía de esa situación, ¿verdad? Por el proceso natural del juicio ejecutivo. Por el proceso natural del juicio ejecutivo y también por una resistencia de la gente que inició ese juicio ejecutivo que le sigue reclamando ese crédito. ¿Pero en base a qué? En base al juicio mismo.
Claro, ¿verdad? pero Pero reclama que no acepta esa devolución de pagarés. O sea, existe un problema evidentemente bastante grave, ¿verdad? Que de hecho se está preparando la denuncia del Centro de Atención al Deudor a este caso particular, ¿verdad? Y ante esa imposibilidad de finiquitar ese juicio, habiendo ya cancelado la deuda, evidentemente sigue todo lo que serían los mismos intereses y siguen los embargos sobre sus bienes, ¿verdad? Dentro de lo que sería ese proceso judicial, ¿verdad? pues Sería la zona de demanda, pero después a la empresa que te totalmente, reclama, ¿verdad? totalmente, ¿verdad? Entonces es uno de los casos, ¿verdad? Que se puede puntualizar, ¿verdad? También existen casos en donde existen reclamos sobre pagarés que ya están prescriptos, ¿verdad? Documentos prescriptos, ¿verdad? Que algunas empresas van por lo que sería el juicio ya ordinario, no ejecutivo. Acuérdense que un pagaré tiene una vida útil de 4 años. Luego de eso ya no es exigible ese documento, ¿verdad? Se genera lo que sería la prescripción liberatoria de ese documento, ¿verdad? Pero van a través de lo que sería una explicación extensiva de la ley por la prescripción de 10 años o decenal. Entonces, en vez de iniciar un juicio ejecutivo, inician un juicio ordinario. O sea, lo que en principio tu pagaré debería tener una vida de 4 años, finalmente termina teniendo una vida de 10 años, ¿verdad? Y sigue todo lo que sería el problema jurisdiccional o judicial dentro del Poder Judicial. Esto es un tema porque evidentemente dentro de ese problema judicial se genera toda una atadura dentro de lo que sería la imposibilidad de poder salir rápidamente de eso, ¿verdad? Por eso justamente fuera del aire estábamos hablando con el ministro, ¿verdad? Que mucha gente lastimosamente se va y paga lo que sea para poder salirse, no solamente del proceso, ni para que ya no le dejen de llamar, para que ya no le estén molestando en los horarios que le están molestando. Entonces, es más fácil, es mucho más caro, evidentemente, pero ir a pagar lo que sea, porque ahí hay totalmente una desprotección por parte del deudor, en donde lo que se le reclama va a tener que pagar, por más de que sea excesivo, ¿verdad? Y por más de que haya pagado 2 o 3 veces inclusive, porque evidentemente el sistema está preparado para desprotegerle al deudor, ¿verdad? Ahí sobre el punto, ¿por qué tiene que pagar 2 o 3 veces? Porque el deudor, ¿qué es lo que hizo mal? ¿No retiró su pagaré? En el caso de lo que sería un pagaré, o no retiró el pagaré, ¿verdad? O en el caso de que, supongamos que no haya retirado un documento del pagaré, se le sigue llamando, ¿verdad? Pero para poder dejar de ser atosigado, evidentemente se va a exponerse a la situación, ¿verdad? Hay casos inclusive también mucho más graves que esto, ¿verdad? Documentos que ya prescribieron, ¿verdad? En donde se les convoca a los deudores a firmar un nuevo convenio o una novación. Ejemplo, un crédito que ya prescribió en el año 2000, vamos a decirlo, bien agresivo, porque hay más viejos que están siguiendo reclamándose, ¿verdad? Entonces, vos tenés este crédito, ¿verdad? Vení, reconocer tu deuda, pero este documento ya prescribió. Bueno, firmar este documento, lo que está firmando es una novación, está renovando todo ese crédito y todos los intereses de un documento que ya murió, ¿verdad? Y ahí se está obligando. Entonces, esas situaciones generan evidentemente una situación de descontrol en lo que sería el pago de las obligaciones, ¿verdad? No se respetan los plazos que establece la ley en cuanto a vida útil de esos documentos, ¿verdad? Y ni qué decir si es que yo firmo un pagaré en blanco. Ahí ya la situación es mucho más grave y eso se está dando también. O pagaré ¿verdad? sin fecha. O pagaré sin fecha. Entonces, evidentemente, está expuesto ese documento a ser trastocado, ¿verdad? Y establecerse a lo que serían las fechas de vencimiento y de pago, ¿verdad? Ahora, ministro, cuando las condiciones del contrato de crédito para lo que sea, comprar o recibir plata, lo que sea, son leoninas, o sea, tienen condiciones como esa, firmame un pagaré en blanco, firmame esto, firmame un contrato donde vos digas que donde vos te obligás a hacer cosas que no deberías hacer, por ley no estás obligado a hacer, o si no, no te vendo. Ahí no deberían actuar a ustedes, decirle, sancionar a la empresa que ofrece ese producto, diciéndole, ustedes están violando estos derechos de la persona, están ofreciendo un producto y están condicionando la adquisición de ese producto a la persona con condiciones leoninas. Ahí tendría que haber una sanción, pero vos me decías a mí, sí, sancionamos, pero conseguimos después sanciones, que se solucione individualmente el caso de uno. ¿Por qué no hay o una ley o algo que le obligue a esa empresa, al ser sancionada, a no poder hacer más este tipo de operaciones
contra, no sé, alguna cuestión mucho más grande, ¿verdad? Alguna sanción mucho más grande. Sí, de hecho, nosotros tenemos definida en la Ley de Defensa del Consumidor, en la modificatoria, el concepto de contratos de adhesión. Esos son todos contratos de adhesión en donde sí nosotros entendemos la cuestión abusiva, vamos a decir, y sancionamos. Pero sí esas cláusulas no tenemos imperio ni potestad para dejar sin efecto porque es una cuestión civil y se tiene que recurrir ante un juez en lo civil y comercial para dejar sin efecto esas cláusulas. Por eso nosotros siempre, cuando concluimos un sumario y vemos ese tipo de cláusulas, posteriormente hacemos las denuncias y instamos también a los consumidores para que puedan recurrir a la justicia a fin de dejar sin efecto esas cláusulas. Sí es un trabajo muy difícil porque no tenemos la fuerza legal para suspender todos esos tipos de contratos porque es atribución de un juez de primera instancia. Entonces es ahí donde sí tenemos una debilidad que es legal porque no tenemos fuero para poder dejar sin efecto algún tipo de cláusula. Pero cuando esa empresa pierde un caso, por ejemplo, Juan Pérez le denuncia ese caso, ellos van contra la empresa, consiguen que la empresa anule el contrato o lo que sea de Juan Pérez. Y la empresa reincide. Y al tribunal llegan 200 casos iguales. No hay ya una cuestión como la famosa reincidencia. Yo maté 5 veces seguido, o sea, no puedo tener la misma pena cada vez que cometo el mismo, que sé que ya me perdí una vez, vuelvo a perder y vuelvo a tener la multa, y no me importa porque el negocio es tan grande que a mí no me importa pagarle una multa a uno si yo puedo seguir reventándola a 10.000. Entonces no hay como o sea, si es un problema del sistema o del sistema, el sistema jurídico, el sistema judicial, o cuál es el problema, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está esa desprotección? ¿Dónde está esa libertad absoluta con la que se mueven determinados actores del sector comercial? Bueno, básicamente, como decía el ministro, ¿verdad? Existen las sanciones, de hecho también existen las reincidencias y las multas son muy altas, ¿verdad? Son muy graves, inclusive en muchos casos, ¿verdad? Desde el punto de vista privado, ¿verdad? El Centro de Atención al Deudor es una empresa totalmente privada, ¿verdad? Evidentemente, lo que podemos hacer es, evidentemente, accionar en forma directa sobre casos bien concretos, ¿verdad? Y ahí pelear dentro de lo que sería un proceso judicial, una rescisión contractual, indemnización de daño y perjuicios, ¿verdad? Cumplimiento de contrato, etcétera, etcétera, donde se van a conseguir o se van a lograr los objetivos civiles. ¿Y si se logra eso, verdad? Con mucho esfuerzo tenemos casos ganados, ¿verdad? Pero es más complicado, ¿verdad? En cuanto a lo que sería entrar dentro de lo que sería un proceso judicial y civil también, que es mucho más largo. Porque ¿verdad? esta cuestión de que yo presento un pagaré, que ya el tipo me pagó, que resulta que yo compré el pagaré de una... A veces la misma empresa le vende a su mandataria, que es ellos mismos, le vende el pagaré y ellos te ejecutan el pagaré. Eso es estafa, o sea, eso es prisión. Es penal, no es civil. Es una situación grave en donde, por eso yo siempre también insisto con la fuerza administrativa, ¿verdad? Por ejemplo, la Secretaría de Defensa al Consumidor es un protagonista fundamental de lo que sería este tipo de situaciones. ¿Por qué? Por la accesibilidad que tienen las personas en llegar a esa instancia, ¿verdad? Estamos hablando de una instancia administrativa, un procedimiento en principio gratuito, ¿verdad? Un procedimiento que no solamente tiene una sede central en Asunción, sino que hoy día en 50 municipios, ¿verdad? Entonces, la persona que está afectada dentro de lo que sería este escenario puede acceder en primera medida a lo que sería la Secretaría de Defensa del Consumidor. Y evidentemente, si la situación se complica, ¿verdad? Si la situación tiene ya ribetes en lo que sería hechos punibles, evidentemente sí pueden iniciar acciones judiciales, ¿verdad? Sobre el tema de los pagarés, puntualmente, Marcelo, ¿ustedes recibieron denuncias en SEDECO? Sí, constantemente recibimos, porque un sector vulnerado es el consumidor financiero. Justamente este tipo de casos nosotros muchas veces estuvimos estudiando y de hecho hemos recuperado pagarés que inclusive se están ejecutando ya dentro del Poder Judicial y con los recibos que tenían los consumidores, porque aquí hay que tener una cuestión muy importante que establece el Código Civil, que lastimosamente va en favor de los proveedores, que cuando uno endosa un pagaré y vende el pagaré, esos recibos que tenemos no son oponibles a terceros. O sea, yo hoy, una empresa, yo he pagado 10 cuotas de 12, le vende a la otra empresa y la otra empresa te puede
exigir las 12 porque todos esos recibos que vos tenés no son oponibles a ese nuevo acreedor, vamos a decir. Entonces, hemos recuperado justamente revirtiendo todo eso y obligando a que este que vendió el pagaré recupere el pagaré y devuelva el pagaré a ese consumidor que honró todas sus cuotas. Hay un caso muy significativo que se dio de una persona que me encontró una vez en la calle y me dice: ministro, es la tercera vez que me están cobrando esta cuenta y ya me demandaron y me van a embargar el salario. Y le dije: ¿qué tenés? Y tengo los recibos del segundo que tuvo mi pagaré y este segundo es el que le vendió ahora a un tercero. Bueno, abrimos el expediente y le hicimos recuperar a ese proveedor los pagarés con los recibos que tenía esta persona. Pero ya había pagado 2 veces. La primera vez no guardó los recibos, la segunda por suerte sí, y con eso pudimos revertir la demanda judicial inclusive que ella tenía, pudimos revertir el embargo de salario, el finiquito de ese expediente. Ahora, ahí surge una figura. A partir de que ese cliente reconoce que vendió un pagaré que estaba pagado, ¿no se convierte en una figura de estafa eso? Claro, de hecho... Porque ahí terminó pero comienza el tema judicial. Yo te digo: che, este tipo me hizo esto, yo le gané, reconoció, me devolvió. Porque esa empresa tiene el registro de que efectivamente ¿Sabe que pagó? sabe que pagó, ¿verdad? No hay que vendió porque se equivocó. Si le emitió recibo, sabe que pagó, ¿verdad? Porque hoy a mí me pasa, me pongo como ejemplo un caso puntual, ¿verdad? Todos hacemos por transferencia, ¿verdad? Alguna entidad financiera o pagás por transferencia, ¿verdad? Pero tu pagaré te dice, en la semana que viene vas a retirar. Y por supuesto, vos dejás y por tener la constancia de que pagaste, ¿verdad? Hay muchos casos como eso. Y ahí es donde se configura eso que vos decís. Si esa empresa que ya me registró a mí, que yo pagué por esa deuda que tiene un pagaré, y me emitió un recibo virtual, por un recibo al fin que está registrado, si vende ese pagaré a un tercero, ahí hay un delito. Pues tiene un delito. Se configura ahí tiene que actuar de oficio, hasta oficio tenía que actuar al tener consiguiente esa resolución. Totalmente. Hay dos cuestiones irregulares ahí, ¿verdad? Número uno, el hecho de que el consumidor tiene que ser notificado de la transferencia de esa cartera. Partamos de esa base, ¿verdad? Si yo quité un crédito con la empresa X, ¿verdad? Y finalmente aparece en la empresa B y yo no tengo conocimiento, ahí ya existe una eventual sanción administrativa a través de lo que sería la SEDECO, ¿verdad? Es más grave aún cuando evidentemente se hace esa transferencia y no solamente se hace la transferencia a un nuevo acreedor, sino que me quieren cobrar todo lo que ya me cobraron acá, ¿verdad? Ahí estamos hablando ya hasta de un enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Entonces es una situación bastante irregular, ¿verdad? Es una situación que evidentemente puede ir a los tribunales, ¿verdad? Y la figura del punto civil, al menos, ¿verdad?, que es mi área, sería esa, ¿verdad? Acá me hace una consulta puntual, impresionante las consultas, ¿verdad? Dice: ¿se puede anular la efectividad de un pagaré con el juicio de pérdida de eficacia jurídica? Porque las empresas te dicen que extraviaron tu pagaré y te dan un certificado, entre comillas, de cancelación de la deuda del producto que compraste, pero no hace alusión al pagaré. Tengo un caso puntual, me menciona acá una empresa de electrodomésticos, ¿verdad? El caso es la privación de eficacia, que es ante la pérdida de extraído de documentos, que es lo que está diciendo en ese caso, ¿verdad? Es una figura, ¿verdad?, que evidentemente se podría eventualmente utilizar, pero no es muy utilizado en lo que serían pagarés, ¿verdad? Pues le está dando la fórmula de estas empresas que vos decís. Vos no retiraste tu pagaré de la empresa, ¿sabes que se me extraviaron tus pagarés? No. Y el que consiguió... Si te extravió, robó. O sea, si yo extravié, si vos extraviaste, lo pagaré. Y me va a decir Juan Pérez queriendo cobrar pagaré. Juan Pérez es un estafador que roba pagaré. Porque si a mí se me extravió un pagaré, tengo que denunciar la pérdida del pagaré, el extravío. Y de hecho, el que mañana deja de ejecutar tiene como un cheque o... En ese caso, sí. En ese caso, evidentemente. Claro, el extravío es grave que aparezca un tercero a cobrar. Claro. Ahora, es también grave que yo venda la cartera y dentro de la cartera que venda se vayan pagaré de gente que ya pagó. Y eso que yo sé que pagó. Eso, ministro, tenés que dar la lista de los nombres de las empresas, hay que escracharle a esas empresas que hacen eso. Nombre y apellido. No, de hecho, no hay otra forma, ¿verdad? Escracharle. ¿Cuál es la empresa que vos ya pagaste y vende tu pagaré? Hay que poner los nombres de las empresas. de hecho, eso es información pública. Nosotros dentro de la página web tenemos un registro de infractores. Y están las empresas. Hay empresas muy conocidas y hay empresas también que por primera vez escuchamos, ¿verdad? Entonces, también se dan ese tipo de situaciones y son sancionados, ¿verdad? Nosotros tenemos muchas empresas que
van y son reclamadas dentro de nuestro sistema y que también están expuestas a estas sanciones, son sancionadas, y donde siempre conseguimos revertir estas situaciones cuando el consumidor formaliza un reclamo, pero por sobre todas las cosas es importante que mejoren también sus prácticas comerciales, que es uno de los articulados de todas las resoluciones sancionatorias, ese imperativo, y cuando justamente no conseguimos o son reincidentes, tienen penas más graves. Cuando decís, Edward, hay un descontrol acá, esto no es nuevo, ¿verdad? Dijiste, Sí. ahora más yo supongo que aumentan los casos porque ya hay, supongo yo, un modus operandi, alguien está haciendo negocios con esto. ¿Quién tiene que ejercer un control allí? Hablaste el otro día en la radio de falta de control. Lo que, ya lo hemos hablado un montón, a todas luces salta acá, hay un desconocimiento tremendo por parte del ciudadano en relación a sus derechos para hacer frente a esto, ¿verdad? Lo que dijiste hace rato, una deuda que ya prescribió, vos te vas a hacer una innovación otra vez, una renovación o lo que fuese, es un desconocimiento, o ante la llamada del requerimiento, uno ya embarga su casa. Hay varios casos de Sí. eso, ¿verdad? Imagínate que ahora que estamos con un tremendo problema económico, la reactivación no se dio, no hay plata en el bolsillo, vos ya pagaste una deuda, después te reclaman otra vez, pues por Dios, ¿verdad? Básicamente, varios temas tocaste. Número uno, el tema del desconocimiento, ¿verdad? Y el tema del reclamo también. ¿Por qué salta más ahora? Porque la gente está, si bien es cierto, sigue siendo pasiva, ¿verdad? Existe mayor búsqueda de información, qué puedo hacer, dónde tengo que recurrir, cuáles son los derechos que yo tengo, qué herramientas legales tengo para poder, evidentemente, defenderme de todo este tipo, ya sea reclamo o extrajudicial o judicial, ¿verdad? Entonces, por sobre todas las cosas, también nosotros le instamos a la gente, al deudor en general, cualquiera, ¿verdad? Que cuando va a tomar un crédito, ¿verdad? O va a firmar, ¿verdad? Lo que pasa es que firmamos lo que sea, ¿verdad? O sea, vos te vas a recibir un dinero y firmás los pagarés que tenés que firmar y que te dan ahí, ¿verdad? Finalmente, esos pagarés, ¿verdad? Si es que no se recupera o dentro de lo que sería un escenario de reclamo, es un problema. Entonces, también de que sean más, ¿cómo se dice?, prudentes en la toma del crédito y en la firma de documentos, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, ya que el tema central es el pagaré, ir recuperando los pagarés a medida que se va pagando, ya sea a través de lo que sería en forma personal, ¿verdad? Hay muchos servicios de varias empresas que te envían por courier, por un cobrador, te envían el pagaré, ¿verdad? Hay muchas empresas que lastimosamente son reacias a la entrega, uno se va y paga y lo más probable es que en el acto no te den el pagaré, te dice, sabes que está en una bóveda, yo no te lo puedo entregar ahora, me tenés que cancelar todo esto y después dentro de 15 días te voy a entregar el pagaré. Si te olvidaste de esos 15 días, es un riesgo, es un peligro. Mientras vos no tengas el pagaré en tu mano, esa deuda que vos ya cancelaste. Vos te tenés que cancelar. No me da el pagaré, no te pago. O sea, Pero Lo que pasa es que muchas veces se paga por las apps de los bancos. Sí, Por también eso hay es cierto. muchas cuestiones nuevas, ¿verdad? Sí, por sí. transferencia, Claro, lo que mencionaba por recién, pago, cierto. ¿verdad? O directamente, si vos te vas a pagar en ventanilla en cualquiera de estas empresas de cobranza, no vas a recuperar en ese momento lo más probable. Te van a dar un tiempo, ¿verdad?, para poder recuperar, ¿verdad? Pero insistir en lo que sea esa recuperación, porque ese pagaré no recuperado es un problema, ¿verdad? Es un problema bastante grave que puede ser interminable inclusive, ¿verdad? Usted desde SEDECO, dijiste que recibió en varios casos, ¿verdad? Pero como esto va en aumento, me da la sensación de que algo más deberíamos hacer. Yo coincido cuando dice, es una cuestión de amplificar esto y que la gente conozca cuáles son sus derechos, ¿verdad? Porque ahí hay un problema. No necesitamos normativas nuevas acá, o sí necesitamos. O hay un órgano que tiene que entrar, aparte de la defensa del consumidor, ¿quién más pueda entrar o cómo se puede regular esto? ¿Cómo se O podría ajustar alguna cuestión legal. Y básicamente tratar de que el consumidor, ¿verdad?, o el deudor, evidentemente pueda tener la información requerida, ¿verdad? Que se hagan las denuncias ante, así como digo, el primer peldaño, ¿verdad?, dentro de lo que sería este reclamo ya sería la Secretaría de Defensa del Consumidor, la SEDECO, ¿verdad? Darle seguimiento a todo esto, ¿verdad? Y en el caso ya de que existan cuestiones mucho más graves, lastimosamente va a poder llegar a tribunales, ¿verdad?, entre una acción civil e inclusive penal, ¿verdad?
De hecho, en los bancos, financieras y cooperativas es raro que se vea esto porque hay un control muy fuerte del Banco Central sobre todo lo que es operación Claro, de crédito. totalmente. Pero el hecho del sector privado que da crédito sin control, está bien, es importante que haya crédito sin control, crédito en el sector privado, pero tiene que haber algún organismo regulador, porque hemos visto acá casas de crédito que han fraguado documentos, carteras enteras. Hay un caso inclusive dando vueltas hasta ahora por ahí de una empresa de crédito que se vendió, de crédito del consumo, que le vendió una cartera trucha a una otra empresa, ¿verdad? Que está demandada, se sigue el juicio. Inventaban créditos, o sea que ahí no hay un control de nada en ese sentido. Nadie está mirando si realmente esa empresa existe, si esos créditos se dieron, si fulano tal existe, si él compró, o sea, hay un montón de cuestiones que dan vuelta por ahí que hacen que sea una cuestión totalmente descontrolada eso. O sea, no pido más regulaciones, pero alguna regulación tiene que haber. Claro. Claro, por sobre todo en los casos de sanciones, ¿verdad? Sí. Sanciones y bueno, que las instituciones puedan funcionar y que puedan recibir esas sanciones y que se hagan públicas, así como dijiste, Sí, que sea el nombre de esa empresa. que la gente conozca, ¿verdad? Claro. Y también le animamos a la gente que hagan las denuncias, ¿verdad? Que se acerquen, ¿verdad? Que puedan hacer esas denuncias, ¿verdad? Y que puedan conocerse también los resultados de esas investigaciones, ¿verdad? Acá me dice alguien que no deja de tener razón, dice, hay miles que nunca sabremos y hay tanto empresas como estudios jurídicos que se dedican a eso jugando con la necesidad y la imposibilidad de tener defensa de la gente más vulnerable. Te puede sorprender en el sector público cuánta gente casi no cobra sus haberes porque están embargados. Eso ya lo hablamos recién, no Sí. te pueden embargar 100% tu salario, eso Sí, ya hemos hablado, ¿verdad? así mismo. ¿Te acordás que las empresas de electrodomésticos hasta intentaron por ley obligar hasta la empresa donde trabaja la persona a responder por la deuda y casi trabajar para ellos en el cumplimiento por endoso de las deudas de cuotas de sus funcionarios? Sí, Sí. ese es otro tema también bastante. Yo creo también que deberían trabajar las instituciones en forma coordinada, ¿verdad? Administrativamente, judicialmente inclusive, ¿verdad? Acuérdense de que existe una gran cantidad de problemas, ya que tocaste los embargos de salarios, y no solamente de salarios, sino de todo tipo de bienes, que se hace sin una intervención directa del deudor, ¿verdad? Y eso está en la ley procesal, ¿verdad? En un sistema evidentemente utópico, podemos decir que eso puede funcionar. Pero si vos tenés o se presenta una demanda de un documento ya pagado y que ese documento evidentemente puede ser pasible de un embargo sin que eso pueda ser revisado ni controlado por el deudor, ese ya es un problema. Y es un problema para esa persona que recibe ese embargo, ¿verdad? Porque esa primera etapa del proceso ejecutivo es inaudita aparte, como se dice, es sin intervención del deudor, sino que se presentan los documentos y se hace todo ese trámite ejecutivo y recién después, dentro de lo que sería una etapa de excepciones, tiene lo que sería los medios de defensa, pero ya el daño está. Claro. Entonces, hay muchas cosas que hay que cambiarla desde el inicio. Por eso decía, no solamente la administración, ¿verdad? Y también las empresas o cualquier persona que pueda recibir las sanciones, sino también hacer una mesa de trabajo con la gente del Poder Judicial para poder restringir más lo que serían las medidas cautelares, ¿verdad? Claro. Para que esas medidas cautelares evidentemente no produzcan un daño innecesario de gente que o ya pagó esa obligación, ¿verdad? O evidentemente está pagando o hasta obligaciones ajenas, ¿verdad? Tengo que hacer una última pausa de la noche en Cara Cruz, venimos enseguida. Bueno, viaja tranquilo con Banco Baza, pagando hasta 12 cuotas sin intereses en tu tarjeta de crédito en toda la agencia de viajes aerolínea del país. Banco Baza, cuando quieras estamos. Vení a Bristol y aprovecha el Samsung Blue Days, días de grandes descuentos en todos los productos de la marca Samsung. Además, una cuota de regalo con todos los productos. Sí, te regalamos una cuota en cada compra en 18 cuotas que realices. Escucha esta super oferta. Celular Samsung A03 de 32 GB, precio normal 18 cuotas de 127.000 guaraníes. Ahora solo 17 cuotas de 69.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país.
Bueno, último bloque, un par de mensajes rapidito. ¿De qué día? Dice estos funcionarios que tienen 100% de su salario embargado. Es vergonzoso, son muchos. ¿De qué día? Bueno, no sé, no sé qué va a hacer. Proclive a la coima, ¿verdad? No, pero además viven de sacar nuevos créditos. O sea, yo creo que no hay que Después- meter todo en la misma bolsa. Después dice Miguel Mareco del sindicato de directores, 5.000 docentes como mínimo están de la forma en que explica uno de los invitados, Jorge. Dice, las empresas como asociación, dice, venden a grupos de abogados pagarés y vuelven a ejecutar. Mañana te explico si querés el modus operandi. Dice, con la Fiscalía de Delitos Económicos habíamos parado hace 3 años y ahora volvieron con todo, dice Miguel Mareco. Me pidió que... Interesante hablar con él. Vamos a hablar mañana en Radio 1 con él. Me dice acá un empresario de MIPYMES. Jorge, otro tema complicado es el de las empresas de cobranza, me ponen 4 nombres, que reclaman deudas de tarjetas de crédito y o préstamos de bancos como son de más de 10 años y los deudores no tienen más los documentos de cancelación de la tarjeta, por ejemplo, y amenazan con demandar y que el último pago fue hace menos de 1 año y por eso tienen ellos las obligaciones de cobro. El mecanismo es hostigar telefónicamente y por WhatsApp hasta que te obligan a pagar para que te dejen de molestar. Y después, por último, dice, hay algunas casas de electrodomésticos que al requerir al cliente por algún atraso envían mensajes de textos muy fuertes. Eso se puede denunciar, dice otra televidente, o una televidente en este caso, veo por la Realmente foto. todo eso se puede denunciar. Las llamadas extorsivas, las llamadas de hora, las llamadas fuera de los horarios hábiles, ¿verdad? Hay un plazo de poder llamar de 8 a 18 horas de lunes a viernes, ¿verdad? Fuera de ese horario, evidentemente, es pasible de una sanción. No se le puede llamar a personas que no tienen nada que ver en la relación crediticia, Famoso. ¿verdad? Que eso es muy común, ¿verdad? Usted le conoce a fulano de tal, le puede decir que pague las cosas que ya le he respondido yo, Dios mío. Claro, entonces, La gama de insultos que ya le he metido a esa gente. ¿Vos Nunca me me llamó. insultás? Yo no puedo creer eso, Usted ¿eh? que el insulto, señora, funciona en el 90% de los casos. Mándele grande a donde tiene que mandarla, que le llama a decir si puede reclamarle a su vecina porque no paga su cuenta. Nunca más le van a llamar. entonces tienen que Sí. realizar esa denuncia, ¿verdad? Con Marcelo Echeverría. Con la SEDECO. Hay casos resueltos por ustedes, ¿verdad? Así mismo es. Cerrados, ¿verdad? Hay casos resueltos. Multa, hacer multa. Por De todas multa. esas prácticas, multas, así mismo es. Hemos cobrado también ya las multas, inclusive han publicado en diario de gran circulación de la capital parte de las resoluciones de SEDECO, eso tenemos documentado nosotros porque una parte de la sanción también es esa, que a su costa publiquen parte de la resolución sancionatoria de la SEDECO y han publicado las empresas. Eso- De las denuncias que reciben en SEDECO, ¿quién lidera el ranking? ¿Qué Nosotros- sector, qué rubro? Nosotros hicimos en junio el corte del primer semestre y el rubro más reclamado en SEDECO es el rubro de servicios financieros. Eso representa el 15% de todos los reclamos que hemos recibido en este semestre. Y siguen el rubro de telecomunicaciones en un 11%, el rubro de productos electrodomésticos y electrónicos en un 8%, en un 7% energía y combustible, en un 6% alimentos y bebidas. Pero el rubro de servicios financieros acapara el primer lugar y ahí están incluidos bancos, financieras, cooperativas, casas de crédito, todo esa gama de proveedores está dentro de esta Qué estadística. raro si es el sector más regulado, o en teoría, ¿verdad? Pero dentro de todo es el sector más agresivo, o sea, es muy para cobrarte así mismo, le llama al vecino, al compañero de trabajo, envían cartas a los empleadores, a veces también se extralimitan sus cobradores y le maltratan también a los consumidores y por sobre todas las cosas esas prácticas de no entregar pagaré, de no entregar información, también de vender créditos con accesorios, porque te vas a solicitar un crédito y como tenés una calificación 2 del BCP o 3, te dicen te puedo dar crédito, pero tenés que acceder a servicios fúnebres, a servicio de grúa. Condicionado el crédito. Condiciona, le dan accesorios a los créditos, ¿verdad? De hecho, hemos sancionado ya empresas que supeditan a accesorios sus contratos, ¿verdad? Entonces, hemos hemos ordenado la devolución de ese dinero pagado de más también y descontado dentro de esos ¿Ha préstamos. aumentado el número de endeudados? Aumentó el número de endeudados y por sobre todas las cosas se va complicando la situación de esos mismos endeudados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque evidentemente los tomadores de los créditos que quitaron créditos prepandémicos, pandémicos inclusive, que ya fueron refinanciando, que ya fueron reestructurando, que están estirando lo que sería
el pago mismo de ese crédito, evidentemente ya se le terminó el tiempo y las formas, ¿verdad? La situación de la recuperación muy lenta, para no decir la nula recuperación financiera, hace de que la situación empeore, ¿verdad? No. Y eso se ve en los diferentes sectores, ¿verdad? Ya en el sector privado, ¿verdad? Funcionarios públicos, funcionarios privados, empresas igualmente, que evidentemente lo que nos están vendiendo es lo que nos están pagando, ¿verdad? Ha aumentado igualmente en lo que va de este año, la cantidad de concursos de acreedores con relación a lo que sería el 2021, ¿verdad? Eso son informes oficiales de la Sindicatura General de Quiebras, por ejemplo, ¿verdad? Vemos de que mucha gente también está accediendo a lo que sería esa figura legal para poder solucionar sus problemas de deudas, ¿verdad? Y poder reestructurar financieramente todas sus obligaciones, ¿verdad? Convocatoria de acreedores. Convocatoria de acreedores, que es una figura muy utilizada hoy día, ¿verdad? Por personas físicas, personas jurídicas, empresas, grandes empresas. Que no es sinónimo de que estás quebrado. Sino, No, es total, al contrario, una señal que paga tu deuda. Es totalmente diferente. Justamente la convocatoria de acreedores, el concurso de acreedores, es un juicio de pago, es un juicio de protección. Justamente es un juicio que ante una serie de pagarés, que son documentos llamados quirografarios, ¿verdad? Lo que hace es protegerle de lo que sería un remate masivo de sus bienes y por sobre todas las cosas le da la oportunidad de poder negociar las cuentas con sus acreedores con quitas muy importantes que van de un 30, un 50 e inclusive hasta un 75% de quita o perdón de la deuda, ¿verdad? Y muchas personas, empresas inclusive, están accediendo a lo que serían estos beneficios para poder cumplir con sus obligaciones, ¿verdad? Espectacular. Juan Marcelo, ministro, gracias por tu tiempo. A ustedes, muchas gracias por el espacio. Edward, gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a seguir en contacto. Interesante todo esto, que la gente sepa cuáles son sus derechos. Por ¿verdad? sobre todas las cosas. Eso es fundamental. Vamos a agradecer a don Julián eso te por los iba a decir. bocaditos, como siempre, riquísimos, nos comimos todo lo que había. A los Yo no vinos puedo de prender la- saco por culpa de don Julián. Labarra.com, por culpa tuya, no por culpa de don No, Julián. Vos solo buenísimo. comete, trae nomás. Labarra.com.pe por nuestros excelentes vinos, como siempre, y a Casa Mingo por las vajillas que siempre nos acercan. Muy bien, gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo domingo, si Dios quiere. Mañana, Buenas noches. 7:30. 7:30. ¿Usted llega a 7:30? Si no, yo sí me Ah, arrancamos. bueno, perfecto. Ok. Radio 1, por supuesto. Sí, sí, bueno. Chao, chao.